su presencia y disculparme de nuevo. Y ya voy a llamar a Braulio y a Roberto, que van a hacer su ponencia por parte de la Universidad de Deusto. Bueno, como decía, conmigo están Roberto San Salvador del Valle y Braulio Gómez. Ellos ambos forman parte de la cátedra Deusto City Lab de la Universidad de Deusto. Nosotros, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tiene firmado un convenio con la Universidad de Deusto para la organización y el desarrollo en la ciudad. Durante el año 2019-2020 nos hemos alargado un poquito, por las circunstancias que todos y todas conocemos, de su proyecto denominado Vitoria-Gasteiz Lab, Gaztea Go, ecosistema urbano y de rejuvenecimiento. Y una parte de ese proyecto es lo que ahora nos van a compartir. Bueno, mila esker, hemen egoteagaitik eta geu entzuteko eta nolabait gure hausnarketa edo gure proposamena mahai gainean ipintzen ditugunean, zuen harrera jasotzeko. Este proyecto nació antes de la pandemia, por lo tanto, nació con otra perspectiva totalmente distinta a la que nos encontramos a partir de marzo de este año. Nació de una inquietud que en el mundo académico y creo que en el conjunto de la sociedad pues tenemos desde hace tiempo, y es el hecho de por qué nuestra sociedad está envejeciendo, no viendo este elemento como una maldición o como un elemento negativo, sino muy al contrario, como algo de lo que tendríamos que estar orgullosos, en el sentido de que nuestra vida sea más longeva, y eso quiere decir pues, que seguramente la calidad de vida, la alimentación y las condiciones de esta vida pues, han mejorado muchísimo a lo largo de todo el siglo XX y por lo menos lo que llevábamos del XXI hasta la pandemia. Pero sí nos inquieta que ese envejecimiento no esté equilibrado con una mayor presencia de jóvenes en la sociedad, que de alguna manera garantice la continuidad de nuestra sociedad y, sobre todo, planteando los problemas que vamos viendo de modo más puntual cuando acercamos el zoom a ese colectivo joven, Y la pregunta que le lanzábamos al Ayuntamiento y a la Fundación Vital fue si podíamos hacer de nuestra ciudad, de Vitoria-Gasteiz, un lugar atractivo donde pudiera vivir un mayor número de personas jóvenes. Y esto visto desde 4 puntos de vista. Nos preocupa que en Vitoria-Gasteiz, pero en el conjunto de las ciudades vascas, tenemos un cierto problema para cuidar bien nuestro talento local, Y cuando hablamos de talento nos referimos a cualquier persona joven. No estamos pensando que el talento es algo privilegiado para un porcentaje pequeño del colectivo joven, sino que el 100% de las personas tenemos algún talento que debe ser puesto en valor en esa sociedad, Y por lo tanto estamos pensando en la cantidad de personas jóvenes que no acaban de ser reconocidas en el talento del que disponen. Por otro lado, nos preocupa también la pérdida de un talento expatriado, un talento de personas jóvenes que han ido a completar sus proyectos de vida fuera de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y fuera de nuestro propio territorio vasco. Y no nos preocupa que vayan en búsqueda de experiencias que les ayuden a crecer y a desarrollarse como seres humanos, sino nos preocupa sobre todo el que luego, cuando incluso ya quieren volver a su lugar de origen, porque consideran que allí hay motivos familiares, personales o simplemente de opción de vida para desarrollarlo aquí, pues se encuentren con dificultades para encontrar algo que realmente les permita seguir llevando a cabo su idea, En tercer lugar, nos parece preocupante también que
aun teniendo un porcentaje de migración no muy elevado en Euskadi en su conjunto y en la ciudad de Vitoria-Gasteiz un poco más elevado, no hayamos sido todavía capaces de poner en valor el talento migrante, ¿no? El talento de esas personas que, cruzando gran parte del planeta y en unas situaciones y condiciones realmente increíblemente desagradables y duras, pues todavía encuentren a veces igual o más de dureza en el destino al que van, ¿no? Y tampoco seamos capaces de ver los valores que estas personas tienen y, por lo tanto, lo que pueden aportar y en lo que pueden enriquecer nuestro proyecto de comunidad. Y, por último, también pensamos que necesitaríamos atraer talento global, ¿no? Otras personas que no, habiendo pasado por estas trayectorias humanas tan duras y tan exigentes, pudieran estar pensando en otros lugares del planeta que Vitoria-Gasteiz o cualquier otra ciudad vasca puede ser un lugar agradable para desarrollar su proyecto de vida, ¿no? Bueno, esto era lo que intentábamos plantear cuando iniciamos la conversación sobre este laboratorio y, sobre todo, lo que nos preocupaba era conocer las barreras objetivas que existen, que son muchas, y fundamentalmente aquellas relativas a la vivienda y al trabajo, pero también en torno a la textura y a la manera en que la ciudad y el espacio está planteada. Y, por otro lado, también las subjetivas, aquellas que tienen que ver con motivaciones, con valores, con percepciones y que a veces quedan más ocultas en la manera en que nos aproximamos a las personas jóvenes. Y la idea era, sobre todo, no preguntar a dos colectivos a los que casi siempre recurrimos cuando vamos a hacer política joven o planificación en el ámbito de las personas jóvenes, sino preguntar a dos públicos que se nos suelen escapar casi siempre en los procesos. Por un lado, la sociedad organizada, es decir, instituciones, empresas y entidades sociales que no trabajan con o para los jóvenes, sino que son instituciones que trabajan para el desarrollo económico, el desarrollo medioambiental, cultural, etcétera, el tejido empresarial que está en otros ámbitos en los cuales la variable joven es un elemento muy tangencial, y también tejido social en el ámbito cultural, social, etcétera, que tampoco tiene entre sus prioridades al colectivo joven. Esto por un lado, y por otro lado al 80% de las personas jóvenes que normalmente votan con muy poca continuidad, no están militando en partidos políticos, ni en sindicatos, ni en ninguna otra organización, tampoco son miembros socios activos de tejido asociativo, ni, por supuesto, son accionistas de ninguna empresa. Por lo tanto, en torno a un 75-80%, según incluyamos aquí o no la participación en clubes deportivos, un 75-80% de las personas jóvenes que nosotros denominamos la ciudadanía anónima, ¿no? Es decir, personas que rara vez entran en estos procesos. Y, por lo tanto, a partir de ahí lo que nos pusimos fue a desarrollar una metodología que intentaba acercarnos a estos dos colectivos. Por un lado, entrevistamos a 16 personas que correspondían al mundo institucional, empresarial y de entidades sociales que no trabajaran habitualmente en contacto con el colectivo joven o no lo tuvieran en su radar de prioridades, y que además fueran del ámbito de desarrollo medioambiental, económico, social y cultural. Y, por otro lado, una encuesta a 1.200 jóvenes que nos permitiera también recabar la opinión de esa ciudadanía joven anónima. Lo que a continuación queríamos haber hecho en el tiempo, a principios de año, en torno al mes de marzo-abril, era un foro de contraste en el que estos agentes se pudieran ver las caras para intercambiar las opiniones que de modo unilateral nos había enseñado con otros agentes más, y, por otro lado, un foro ciudadano joven con aquellos que, al completar la encuesta, hubieran manifestado su interés de participar en un foro presencial para seguir dialogando sobre los temas. Por lo tanto, no era un gesto, dijéramos, feo, un gesto despectivo hacia el tejido asociativo que está trabajando en la ciudad de Vitoria-Gasteiz desde hace muchos años, sino que pensábamos que ya a través del Carbune y del Foro ya estabais en interlocución permanente y hablando y elaborando
planes jóvenes y medidas concretas, y lo que queríamos es llegar, a través de esta herramienta, llegar a otros agentes que, por un lado, en la sociedad organizada no se sentían impelidos por el reto joven, y, por otro lado, entre los propios jóvenes, llegando a aquellos que normalmente dan la espalda cada vez que algún colectivo organizado se dirige a ellos. Bueno, estos dos foros no se pudieron hacer en marzo o abril, los hicimos finalmente hace 10 días en formato online y, lógicamente, pues como todas las cosas novedosas e innovadoras, pues con sus claroscuros, de tal manera que seguramente alguno de los dos foros, sobre todo el de contraste, posiblemente lo tengamos que volver a realizar en enero o febrero para buscar presencia de algunos agentes. Pero también ya la ausencia de algunos agentes en el foro de contraste nos da pistas sobre lo que estábamos buscando, ¿no? El grado de prioridad o no que la agenda joven tiene en algunos agentes institucionales, empresariales y también sociales dentro de su orden de cosas, ¿no? Bueno, brevemente vamos a intentar describir cómo ha resultado la mirada que la sociedad organizada ha tenido sobre la cuestión, y luego mi compañero Braulio Gómez intentará hacer una aproximación a la mirada de los propios jóvenes de esa ciudadanía anónima, ¿no? Bueno, en primer lugar, nos llamó la atención sobremanera que estas personas adultas que pertenecen a ese tejido institucional, empresarial y social señalaban por las condiciones que Vitoria-Gasteiz marca al conjunto de la ciudadanía y en concreto a los jóvenes, ¿no? Ese efecto de centralidad de la ciudad sobre el territorio, el carácter industrial, pero también la presencia de lo urbano y lo rural dentro del propio entorno del municipio y el carácter verde que la ciudad adquiere. Y luego esa expresión reiterada de los BTV, aquellos que han venido en la primera migración en las oleadas de 50-70, los de 80-90, la migración última a partir del año 2000, es decir, esa explicación de la ciudad siempre a través de esta clasificación generacional a la que recurrían la mayoría de los participantes, ¿no? Bueno, en cuanto a las barreras fundamentales, muy brevemente, cosas que en realidad pues, ya sabemos, pero que es bueno constatarlas, ¿no? Reconocían que las barreras fundamentales para el desarrollo del proyecto vital joven en Vitoria-Gasteiz venían fundamentalmente por las condiciones laborales y, en un segundo nivel, por el cambio de paradigma y mentalidad joven y el acceso a la vivienda. En cuanto a las barreras para retornar a Vitoria-Gasteiz, sobre todo pensando en los expatriados y expatriadas, incidían nuevamente en las condiciones laborales, pero aquí aparecía también como explicación la pérdida de tejido social en la ciudad, el acceso a vivienda, que volvía a aparecer, y el problema de la política fiscal más atractiva, sobre todo pensando en jóvenes que han hecho actividad y experiencia empresarial fuera y querían volver a desarrollar esa actividad y no se encontraban con un marco adecuado, ¿no? Con respecto a los jóvenes que migran a Vitoria-Gasteiz para desarrollar su proyecto vital, sobre todo destacaban las discriminaciones socioadministrativas, pues la ley de extranjería, la política de la Unión Europea, etcétera, que marcaba una barrera ya prácticamente infranqueable para el desarrollo de cualquier proyecto vital, aunque fuera promovido por la ciudad, y las diferencias culturales y la estigmatización que se reconocía, ¿no? Además de otros temas como el acceso a la vivienda, las comunidades cerradas, entornos segregados, falta de programas de inculturación, falta de cualificación. Por lo tanto, nada que os sorprenda, ¿no? Pero era interesante ver si esa sociedad organizada, que no está en contacto con el colectivo joven, percibe estos temas o no los percibía y en qué orden, ¿no? Y el orden y el grado de consenso es muy importante, ¿no? En relación a las barreras para tener descendencia, bueno, aquí la mayoría también apuntaba como el principal elemento en las condiciones laborales, pero en segundo lugar también veía las barreras de carácter subjetivo, de cambio de paradigma de mentalidad joven con respecto a este aspecto, como a otros, y las dificultades de conciliación. Con respecto a las condiciones laborales y quiénes serían los agentes que tienen mayor papel para dar soluciones, pues en primer lugar las instituciones políticas y las entidades de ámbito productivo, tejido empresarial, y luego iban citando otros perfiles.
como la posibilidad de generar consorcios público-privados, las empresas empleadoras y las instituciones y entidades educativas. Con respecto a la vivienda, también apuntaban en primer lugar a las propias instituciones y luego, en segundo lugar, consorcios públicos, privados o empresas y grupos inmobiliarios. Y en el ámbito de la vivienda, y en el ámbito de la migración, las instituciones educativas, sobre todo referidas a las barreras de acogida y de racismos presentes en el tejido social, consorcios públicos, privados y el resto de los agentes en los que aparecen también los medios de comunicación. En definitiva, la mirada de la sociedad organizada a la que nos aproximamos incidía mayoritariamente en que las condiciones laborales de las personas jóvenes eran el factor que explicaba gran parte de las barreras objetivas que se encontraba de cara al desarrollo de su proyecto vital. En segundo lugar, el cambio de paradigma y mentalidad joven en cuanto a barreras subjetivas y a cambios profundos con respecto a lo que las personas adultas tenían como idea de sociedad y de ciudad, el acceso a la vivienda, la pérdida de tejido social, las dificultades de conciliación y dos cuestiones fundamentales vistas desde el punto de vista de la migración, las discriminaciones socioadministrativas y las diferencias culturales y de estigmatización. Sí. Bueno, y ahora ponemos sobre la... Ahora ponemos sobre la mesa lo que es la mirada de los jóvenes. Y es muy importante en la estructura con la que hemos querido acercarnos, ¿no?, a traer esa mirada, esa voz, comprender que uno de los mayores cambios que ha habido en los últimos años es que han desaparecido pues, las comunidades identitarias, ¿no?, donde es muy fácil encontrar un portavoz de algo. Se han diluido los portavoces de algo, como se han diluido, como decía Roberto, pues las afiliaciones pues a todo tipo de instituciones de intermediación, ¿no? Entonces, para mí es muy importante hacer un esfuerzo en buscar herramientas representativas, ¿no? En este caso, pues una encuesta para poder pues, recoger esa voz de los jóvenes que cada vez está más disgregada en pequeñas comunidades. Son comunidades muy homogéneas, ¿no?, pero muy pequeñas, ¿no?, las que se ha ido transformando, ¿no?, esa multiplicidad de voces. Y nosotros pues hemos querido pues acercar pues dónde va una mirada que sea más compartida pues a esas microcomunidades que hay de jóvenes que cada vez representan a menos número, ¿no?, y cada vez son pues más islas, ¿no?, que forman ese archipiélago de la juventud, de la que es muy difícil hablar poniéndolos en su lugar y ocupando su voz. Yo creo que es muy interesante poner sobre la mesa esas 3 rayas rojas, ¿no?, que veis en el gráfico cuando les preguntamos sobre sus principales problemas, ¿no?, una muestra representativa de jóvenes. Si sumamos la mala calidad de las condiciones laborales, su preocupación por las desigualdades sociales y su preocupación por factores relacionados con el medio ambiente, ahí obtenemos una suma, ¿no?, una concentración de mirada crítica, ¿no?, o percepción de algo que no funciona, que no tiene que ver con la mirada de los mayores. Ahí nos encontramos a una mayoría importante que reconocería como el primer problema ese espacio, ¿no?, de desigualdad social por un lado, ¿no?, que va aparejado, pues bueno, que el trabajo ya no te da para vivir, sino que me preocupan más las malas condiciones laborales, esa preocupación que no tiene nada que ver con la de los mayores, esa desigualdad social, ¿no?, que lo ven al mismo tiempo que el planeta se está yendo según su propia percepción. Hay una mayor percepción y sensibilidad hacia esos problemas de conservación, ¿no?, del espacio donde van a desarrollar su vida. El presente es malo porque hay una desigualdad social importante que les impide alcanzar a través del trabajo una relación que le da autonomía de vida, y en relación con los mayores hay un mayor preocupación por el medio ambiente y sobre todo por esa implicación con la lucha contra el cambio climático.
La mayoría desconfía del sistema capitalista. Cuando les preguntan si habría que reformar el sistema, si habría que confiar en el mercado, los mayores de 35 años no son tan críticos, ¿no?, con el modelo. En cambio, dentro de los menores de 35 años nos encontramos con que casi 2 de cada 3 pues desconfían no solamente del sistema político, como había hablado antes Roberto, de la crisis de afiliación o la falta de voto o participación en las elecciones, sino en el modelo del mercado, pues tampoco pues han heredado, ¿no?, pues una inercia que es el sistema que hay y no hay que reformarlo o tiene que seguir así. 2 de cada 3 pues desconfía del modelo capitalista. Dentro de esa percepción de que el modelo capitalista y esas malas condiciones de vida que ofrecen un salario insuficiente para vivir, también han ajustado sus expectativas como no había pasado nunca. En los estudios de juventud, cuando se preguntaba cuánto dinero para ti sería lo conveniente, ¿no?, con qué sueñas, ¿no?, pues la gente, los sueños de los jóvenes era pues ilimitado, pues cuanto más dinero mejor, pues un sueldo en Nescafé o un sueldo importante, ¿no? Y los jóvenes por primera vez no sueñan con un sueldo alto, ¿no?, o un sueldo de locura, ¿no? O sea, sus sueños que reúne más jóvenes detrás es alcanzar un sueño de un sueldo de entre 1.500 y 2.000 euros, ¿no? El sueño, ¿no? No mañana, sino pues sería el sueldo soñado, ¿no? Y hay como una brecha pues muy grande entre los sueños de otras edades, ¿no?, y de otros jóvenes de otras generaciones, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también con esa desconfianza en el modelo capitalista como un espacio en el que se puedan ellos reconocer como que les va a permitir soñar a cambio de un dinero, como a cambio de su trabajo. Como os comentaba, es la generación pues más ecologista, ¿no? En una escala de 1 a 10 pues se sitúan cerca del 7, ¿no?, de media. Ya estamos hablando todo el tiempo de medias, de consenso. Hay un consenso ecologista, ¿no?, en el que se sitúan muy por encima de otros grupos de edad por su sensibilidad hacia el cuidado del medio ambiente. Y esa actitud, ¿no?, de desconfianza hacia el modelo capitalista, de sensibilidad en el cuidado del medio ambiente, se traduce en que son consumidores responsables y críticos, que es muy importante no solo hablar de la participación política, ¿no?, de la desafección que se sitúa en el espacio público, sino también yo creo que es muy importante, y se habla menos, que tienen un comportamiento diferente también en el mercado. Son consumidores más responsables y más críticos, ¿no? El 60% cuando descubren que una empresa pues no cuida el medio ambiente o que no permite la conciliación o que pues hace maltrato a sus empleados, pues cambia de opinión sobre esa marca o sobre esa empresa y cambia su decisión de compra, ¿no? Algo que es muy importante, tiene una actitud crítica en ese mercado que es hostil, ¿no?, a sus intereses. Y apuestan casi en su mayoría por marcas sostenibles a la hora de comprar. El esfuerzo que están haciendo muchas marcas o muchas empresas, ¿no?, pues, o lavar su imagen o acercarse de forma responsable, ¿no?, a ese cuidado del medio ambiente, pues los jóvenes lo están aceptando con mucha más índice de respuesta, que agrupa a más jóvenes que los mayores, ¿no? Me gustaría pues, seguir con ese hilo, ¿no?, en el que colocan los problemas de la desigualdad que provoca el injusto reparto, ¿no?, de los recursos, ¿no?, que hay, tanto en el mercado como en el espacio público, que hace preocuparse más por el medio ambiente. El mayor miedo que tienen de que pueda saltar por los aires, ¿no?, la convivencia, ¿no?, o la cohesión que disfrutan en su ciudad, no es otra pandemia, no es el terrorismo, no son aspectos más políticos, ¿no?, más de seguridad, sino que es el miedo a un estallido social, ¿no?
O sea, esa preocupación por la desigualdad social, esas injustas relaciones en las que por el trabajo pues ya existen trabajadores pobres que justamente son los que tienen menos de 35 años, pues hace que tengan una preocupación que no tienen en otras edades, de que vean que el hartazgo, ¿no?, o las injusticias o esa desafección se pueda convertir en un estallido social, ¿no? Es un miedo que comparten pues un tercio de los jóvenes. Ese tercio de jóvenes tienen miedo a que la especulación inmobiliaria pues no permita que se pueda solucionar desde los poderes públicos el problema de la vivienda, que es uno de los problemas más grandes que tiene la juventud vitoriana. Y por último me gustaría, creo que tengo una diapositiva que vienen datos como muy... Creo que reflejan muy bien, ¿no?, esas amenazas del futuro, ¿no?, o las barreras objetivas o subjetivas que buscábamos en este trabajo. Pues encontramos que hay un tercio de jóvenes que piensan que para lograr un trabajo en Vitoria pues son más importantes los contactos, ¿no?, que toda la formación que puedan tener, ¿no? Y eso es una barrera objetiva como muy importante, ¿no?, porque yo creo que tanto la desigualdad social como la lucha contra el cambio climático, como esos miedos a estallidos sociales o esa especulación inmobiliaria, si son actores que quieren tener voz, que yo creo que es muy importante, quieren tener voz, quieren hablar por sí mismos, ¿no?, si encuentran una barrera en la que la voz que pueden tener está relacionado con los contactos que les ofrecen pues su familia o su entorno social o los recursos económicos que han heredado, pues se va a romper por alguna forma, ¿no?, ese tercio para poder encontrar su voz. Si piensan que solamente a través de los contactos pueden encontrar esa autonomía de un trabajo, pues plantea un dilema, ¿no?, que se tienen que enfrentar y que tenemos que compartir y tenemos que visibilizar en los espacios donde hablamos por ellos, ¿no?, y que se toman iniciativas que pueden ayudar. Pues es importante pues ver esas barreras que hacen que tengan desconfianza, ¿no?, en los espacios tradicionales donde les ofrecemos su voz, aunque se ponga mucho esfuerzo, ¿no?, en que su voz se escuche. Pues, bueno, por lo tanto, seguramente la mayoría de las cosas que habéis escuchado no os han pillado de sorpresa ni os han generado demasiado cambio de mirada a la realidad, ¿no? Pero en el trasfondo de toda la cuestión, entonces, lo que nos plantea como personas detrás de este laboratorio es ¿qué estamos haciendo entonces para que prácticamente 40 años después la agenda de temas críticos que nos afloran encima de la mesa sean prácticamente los mismos? Es decir, ¿qué ocurre si el problema del acceso a la vivienda y las condiciones laborales, el acceso al empleo y las condiciones laborales siguen siendo los dos temas recurrentes a lo largo de 40 años, después de las políticas de juventud, después de todo el esfuerzo ingente de tejido asociativo, de la parte institucional que estáis trabajando desde hace años con los jóvenes y también desde el esfuerzo impagable de ese porcentaje de jóvenes que han estado intentando modificar la dirección de las políticas públicas y de las políticas empresariales en materia en torno a estos dos temas. Y qué se ha hecho también para que el entorno en el que vivimos pues sea visto por parte de una parte significativa de esos jóvenes encuestados como un lugar muy agradable para vivir si eres adulto, pero un lugar no tan agradable o no con tantas expectativas si eres un ciudadano joven, ¿no? Bueno, y en ese punto entonces les llevamos al foro de contraste, tanto a la sociedad organizada como al foro ciudadano joven.
En el foro de contraste nuestra principal desilusión fue que una parte significativa de los invitados no vinieron, lo cual, y la respuesta fundamental para no venir fue es que tenemos la agenda muy ocupada, lo cual ya para la investigación es un dato, ¿no? Es decir, cuando la gente te dice que no está entre sus inquietudes, ¿no? Pero lo que vimos es que había un cierto consenso en el diagnóstico, en el sentido de cuál era la labor a desarrollar, pero los puntos de partida no eran tan coincidentes, ¿no? No eran tan coincidentes con respecto al cambio de mentalidad, porque desde el foro de contraste se observaba que había desafección, falta de interés por parte de los jóvenes, etcétera. Alguno apuntaba algunas soluciones, algunas propuestas para reducir ese desinterés, pero por parte del Foro Ciudadano Joven no se hablaba tanto de desinterés como de otros intereses, que no estaban siendo recogidos dentro de los centros de interés de la ciudad, de los agentes de la ciudad, ¿no? Y aquí entonces se veía si era posible asumir una sociedad con diversidad de centros de intereses y dentro de esa diversidad de centros de intereses también la de los jóvenes. Y si ese contrato intergeneracional era posible y si sobre todo era posible remover en cierta medida el tapón de los de más de 50 años, ¿no? Es decir, si estamos realmente dispuestos a que en el gobierno de la ciudad, no en el sentido institucional, sino institucional, empresarial y social, haya personas jóvenes con responsabilidades y con capacidad de incidencia real en el resultado de esa intervención. En segundo lugar, si esos espacios específicos de jóvenes podían tener un mayor nivel de co-creación y corresponsabilidad por parte de los jóvenes. Aquí también se abría el debate entre el foro de contraste, que decía que hay espacios suficientes e interesantes, y quienes decían que sí, pero que tal vez son espacios nuevamente pensados, diseñados por adultos para jóvenes, pero siempre con cierto temor a los espacios hechos por jóvenes para jóvenes y con espacios de co-creación y de corresponsabilidad joven. Desde el punto de vista de la vivienda, evidentemente todos estaban de acuerdo en que la vivienda es cara, que el alquiler es todavía caro, que hay muchas dificultades para acceder desde todos los colectivos, desde el joven local, desde el joven migrante, desde el joven global que está pensando en venir a Vitoria-Gasteiz a hacer su proyecto de vida y además vivienda que posiblemente no responde a los nuevos usos en movilidad que esos jóvenes tienen que encarar en su proyecto vital. Desde el punto de vista del empleo, también todos los asistentes a ambos foros estaban de acuerdo en que el empleo actual no era suficientemente digno ni con retribución suficiente y que, por lo tanto, ese era el objetivo, pero no tenían tan claro ni cómo resolverlo ni cómo, además, hacerlo en un contexto de flexibilidad y movilidad como el actual. Por lo tanto, llegábamos al punto de partida, ¿no? Nos enfrentábamos con los tres grandes muros contra los que estamos golpeando de modo persistente desde hace décadas y entonces, a modo de sugerencia, porque evidentemente el proyecto desde nuestro punto de vista no está concluido, está en proceso y habrá que hacer muchas más cosas para dar luz a estas cuestiones, sí vemos que podría haber tres elementos que podríamos utilizar, ¿no? En primer lugar, aprender de lo que otros han hecho. Alguien habrá en algún lugar del planeta que ha resuelto mejor la dignidad del empleo, la asequibilidad de la vivienda y el carácter más atractivo de la ciudad desde el punto de vista joven. Por lo tanto, habrá que seguir viendo quiénes y en dónde han conseguido hacer pequeños logros en esta materia. En segundo lugar, nos parecía importante si nos queda campo para hacer de otra manera. Normalmente, para hablar de estos temas, nos juntamos jóvenes muy militantes, jóvenes que tienen un compromiso muy grande con la agenda joven y adultos que están trabajando en este campo o que están muy interesados en solventar los problemas de la agenda joven. Pero el reto sigue estando en incorporar a la sociedad organizada que no tiene a los jóvenes en su agenda y incorporar a los jóvenes anónimos
que o no encuentran o no quieren entrar en este diálogo. Y por lo tanto habrá que hacer las cosas seguramente de otra manera, porque durante 40 años lo hemos intentado de una, pero siempre nos faltan los que al final pueden dar un cambio, un giro al tema del empleo, un cambio, un giro al tema de la vivienda o un cambio, un giro al diseño del espacio urbano. Y por último, también como línea de trabajo que nos gustaría continuar, pensamos que si le diéramos una oportunidad a esos jóvenes anónimos a hacer cosas, si aprovecháramos su creatividad, su distinta mentalidad, su distinto modo de ver y de proceder, pues seguramente encontraríamos algunas de las soluciones a los problemas que tenemos entre manos de modo recurrente, ¿no? Y por último, una reflexión. Cuando empezamos el proyecto pensábamos que nos enfrentábamos a las globaldemias o pandemias ya conocidas, la del desempleo y falta de cohesión, la del cambio climático, la de la desigualdad o la financiarización de la economía o a la xenofobia. En medio nos ha aparecido otra pandemia, que es la del COVID-19, que ha ido acuciando y ha ido haciendo más graves algunas de las características que ya estaban en el principio, ¿no? Yo entiendo que Ronca es una propuesta para salir al paso de estas urgencias que ya se producen sobre problemas que veníamos arrastrando, pero nos preocupa desde la reflexión de Gasteago qué va a ser el día después, ¿no? El día después que esa vacuna que empezó ayer en el Reino Unido se extienda y tengamos el riesgo de volver a la normalidad anterior, que era ya una normalidad con muchos problemas en la agenda, o incluso a una importante regresión en todos los indicadores, o aprovechemos realmente para repensar esta transformación pensada desde otra manera de hacer, con otros protagonistas y pensando en fórmulas distintas a las utilizadas hasta ahora, ¿no? Hasta aquí un poco nuestra reflexión que queríamos compartir y que la presentamos pues con toda la humildad del mundo, porque es un proceso inacabado y en el que simplemente queremos poner datos que hemos recogido y algunas reflexiones que han ido surgiendo y que me imagino que Óscar y su equipo pondrán a vuestra disposición para los que queráis ver con más detalle lo que hemos ido presentando. Mila esker, guztiei. Mila esker, Roberto eta Braulio. Y ahora, bueno, pues después de esta exposición en la que nos ha presentado un poco cómo estaba pre-COVID la situación de las personas jóvenes en nuestra ciudad y que nos ha hecho reflexionar, sí que han cambiado algunas cosas a cuenta de la pandemia, como bien has dicho, ¿no? Pero yo creo que los retos fundamentales ahí siguen, han sido imperturbables a lo largo de muchos años, como bien habéis dicho, y lamentablemente pues ahí siguen y es nuestro caballo de batalla junto con otros que irán surgiendo. Bueno, el tema es ahora si queréis intervenir alguien para preguntarles alguna cosa o alguna reflexión, si tenéis alguien. Hay un micrófono disponible con una pértiga, entonces si alguien quiere hacer alguna aportación, es el momento. Bueno, a mí personalmente sí que me interesa porque ver vuestra opinión más que nada, ¿no? Vuestra apreciación desde el punto de vista que trabajáis a nivel académico y manejáis estos datos del estudio. Hay estudios ahora posteriores, sobre todo uno que ha realizado el Centro de Reina Sofía, de Juventud y Adolescencia, con unas encuestas a nivel estatal, que luego igual no sé si Almudena hará referencia, en el que sí que hay un dato que me preocupa y es el que dice que el tercer problema que más les preocupa a las personas jóvenes ahora mismo, a día de hoy, es la imagen que se está generando de ellos a cuenta de la pandemia y de ellas, ¿no? Y cómo les preocupa esa imagen que se está trasladando desde los medios de comunicación, a nivel social, de que son personas insolidarias, que son personas egoístas. ¿Cómo puede afectar eso en su devenir diario, ¿no? En su desarrollo hacia ese proceso de emancipación y de ciudadanía plena?
Me preocupa porque puede trastocar lo que las políticas públicas y la posterior cogobernanza que estamos hablando, ¿no? De contar con las personas jóvenes, pueda influir. No sé cómo lo veis vosotros. A mí es un tema que me interesa muchísimo. Los datos que nos recoge la visión de los jóvenes como sufridores, ¿no? de ese malestar colectivo que hemos identificado en un comportamiento selectivo de un grupo de edad, que como ha pasado con el COVID, no es una nueva forma de mirar a los jóvenes, sino que el COVID ha intensificado los males que ya teníamos como comunidad y como comunidad política en este caso. O sea, los jóvenes antes del COVID, todas las discusiones de políticas públicas, pues siempre ha sido el colectivo en el que menos sensibilidad se ha mostrado y demostrado, ¿no? No sé si antes de la COVID también los mayores eran objeto prioritario, ¿no? No sé si ha visto movilización de pensionistas, movilización de todos los grupos políticos para mejorar el nivel de vida, ¿no? de las personas mayores. Estoy hablando de los grupos de edad y de las políticas públicas. Los jóvenes, según desde la primera crisis económica de 2008, han sido los que más han empobrecido, los que más han perdido calidad de vida, los que más han perdido autonomía, y de 2008 hasta el COVID ninguna política pública ha sido discutida en el término de priorizar, ¿no? Siempre que hablamos de estado de bienestar hay que hablar de priorizaciones, y ha sido un grupo que ha sido sistemáticamente rechazado del espacio público al final de la lista de las prioridades. Llega la COVID y el colectivo donde se centra otra vez a poner en valor, ¿no?, sus virtudes es el colectivo de los mayores. Todos nos sentimos sensibilizados en que todos los mayores pues son buenos, todos los mayores requieren nuestra atención, todos los mayores requieren pues que el estado de bienestar pues saque recursos, ¿no?, para poder pues ayudar en un consenso básico, ¿no?, en el que no se identifica un mayor malo, ¿no? En cambio, con los jóvenes pasa lo contrario y más potenciado todavía que antes de la COVID, que se construye una imagen en la que no solamente no necesitan ayuda, no solamente no nos preocupamos ni psicológica, ni socialmente, ni económicamente de ese malestar que se puede estar produciendo en el grupo de edad, que insisto que es el peor parado en pre- y post-COVID, ¿no? Sino que nos regodeamos, ¿no?, en señalarles como gente que va contra nuestra salud, como si no perteneciera a nuestra comunidad, ¿no? Es una irresponsabilidad de un grupo, ¿no?, que afecta a nuestra convivencia, de la que hemos sacado a un grupo que no solamente no nos preocupamos en cómo pueden lograr vivir como sus mayores, ¿no?, o garantizarles ese bienestar, sino que pues nos hemos preocupado en estigmatizarlos y en hacer creer desde los mayores, que somos los que tenemos voz en los medios de comunicación y en el debate público, pues a mí me duele por injusto, por poco objetivo y por el daño que puede hacer a que en las prioridades, que insisto, que es donde se decide realmente la mejora del bienestar de los ciudadanos, vuelvan a quedar relegados, aprovechándose de esta construcción de que nos hace incrementar por nuestra falta de sensibilidad hacia este grupo, ¿no? O sea que gracias, Óscar, por poner sobre la mesa algo que yo creo que tiene muchas más consecuencias, ¿no?, de las que pensamos, ¿no?, a la hora de definir los próximos años y de evolución del dinero necesario, ¿no?, para mejorar ese espacio público y esa relación que tienen ahora, en la que salen perdiendo, ¿no?, en el mercado y en el espacio político. Sí, aquí hay una... Muy bien, muchas gracias por la exposición. Realmente ha sido muy interesante y muy contextualizadora de dónde están los jóvenes. Y me ha interesado especialmente cuando habláis del cambio de paradigma, de la mentalidad de los jóvenes, porque nosotros también estamos en esto, ¿no?, desde la red de estudios de juventud y sociedad. Y me gustaría preguntaros
si está claro por dónde va ese cambio de mentalidad, ¿no? O sea, justicia social, equidad, valores posmaterialistas. ¿Qué demandan con respecto a las generaciones de adultos? ¿Qué habéis percibido en esa encuesta que habéis hecho? Porque parece que está claro, a mí me ha sorprendido muchísimo lo que habéis dicho de que cuando habéis llamado a las instituciones, empresarios, etcétera, no han ido, no tenían tiempo, no había en la agenda tiempo para los jóvenes, ¿no? Luego todo el mundo habla de los jóvenes, pero no hay tiempo para los jóvenes, ¿sí? ¿Qué habéis visto, qué habéis percibido en los jóvenes que demanden con respecto, además de las cuestiones clásicas, vivienda, trabajo, etcétera, etcétera? ¿Qué más habéis percibido con respecto a ese cambio de mentalidad? Porque igual sí que se está produciendo una ruptura, no solamente se está quebrando el pacto intergeneracional, que yo creo que ya venía de atrás, sino que igual sí que se está produciendo una ruptura generacional importante con respecto a los valores y expectativas que tenían las generaciones posteriores, las más de 40, 50, y los jóvenes, ¿no? ¿Habéis percibido algo que realmente nos posibilite ver esa ruptura, ¿no?, generacional y que por lo tanto nos sitúe en un nuevo paradigma que me ha parecido muy, muy interesante tal y como lo habéis planteado? Muchas gracias. Yo analizando todos los datos, ¿no?, y en relación a lo que preguntas, hay una ruptura con el comportamiento de los mayores en campo social, medioambiental, relación hombre-mujer, relación con la Iglesia, con el partido, hay una ruptura real, ¿no?, con los adultos de que no heredan, ¿no?, su forma de hacer comunidad. O sea, esa comunidad no la quieren repetir, ¿no? Y es algo muy diferente a otras generaciones de jóvenes, ¿no?, que eran más inerciales y sí que querían repetir la empresa. No quieren estar en una empresa toda la vida. Ya se han dado cuenta que no es bueno, porque estar en una empresa todavía significa es un trato en el que no van a conseguir nada más que trabajar muchas horas no cobradas, que es lo que piensa la mayoría de la gente, que ya no creen en las carreras internas dentro de la mayoría de los jóvenes dentro de una empresa. Pero me sorprende que lo que te quería poner sobre la mesa, con la familia no han roto en esa identidad, ¿no? Con los mayores hay una identificación más potente que en otras generaciones, ¿no? Ha ido ganando la intensidad, ¿no? Los jóvenes de 18 a 25 años tienen más relación intensa, ¿no?, de construir su identidad con su familia, porque a su familia la consideran que son unos perdedores también de la crisis. Ya no les meten en el saco de las opresiones como instituciones autoritarias de las que hay que salir. Bueno, mi padre no me deja, la empresa no me deja, hay que salir, ¿no? Se consideran a los padres, ¿no?, o a las madres como unas víctimas de ese sistema capitalista, ¿no?, que han entregado de forma injusta toda su vida, pero que ya no son un problema para desarrollar su propia identidad. Desarrollan su propia identidad dentro de la complicidad de sus padres, que son perdedores, que saben que ya no pueden asegurar que sus hijos vivan mejor que ellos, y ya no hay esa tensión en la que se construye una identidad contra los padres, ¿no? Y ha crecido ese vínculo con la familia que explica que hasta la edad media de emancipación sea a los 30 años y que no es conflictiva con la familia, es conflictiva con el sistema, ¿no? Entonces, yo creo que analizando otras cohortes de edad de otros años, en ese cambio de paradigma de ver el ecologismo, alternativa al capitalismo, otras formas de vida que ha habido en otras cohortes, ¿no?, que se han enfrentado a sus mayores, aquí se enfrentan más radicalmente a todo lo que soporta, ¿no?, esas instituciones que ya no les permite desarrollar con autonomía su proyecto de vida, pero se traen a su familia, ¿no?, y tiran de su familia, hacen más crítica a su familia, intentan que sean cómplices, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante a la hora de desarrollar también esos espacios de acercarse a la juventud, que igual, bueno, pues puede venir con tu padre, tu padre y tu madre se han quedado también perdiendo, ¿no? Ya no son de los malos. Y yo añadiría que hay otro cambio de mirada en cómo hacer frente a los retos y a sus centros de interés. Es una mirada menos institucionalizada,
menos legalizada, menos estructurada que la nuestra. Y, por lo tanto, tenemos, desde mi punto de vista, una especie de reto importante para ver qué espacios se pueden generar donde ellas y ellos pongan en valor todas las ideas, sugerencias, propuestas, pero no para que las hagamos los adultos, las personas adultas, sino para que las puedan poner en funcionamiento ellas mismas, ¿no? Y ahí hay un problema de comprensión por parte nuestra, que además está perfectamente permeabilizado en todo nuestro sistema jurídico, administrativo y de toda índole procedimental, que hace que todo tenga que pasar por registros, todo tenga que pasar por fórmulas ya estandarizadas, empezando por nuestra ley de contratos que no permite ningún flujo de bienes ni recursos de una mano a otra, y que yo quiero entender que nació para atender el grave problema que teníamos de corrupción, pero ha ido a ser tremendamente machacador con aquellos que están manejando unos recursos muy limitados y con los cuales el mayor mal que pueden hacer es que no consigan los objetivos que persiguen con los recursos, pero no van a hacer ninguna gran fechoría, ¿no? Y, sin embargo, todo este andamiaje que hemos hecho del registro, del procedimiento, etcétera, está impidiendo campos mucho más flexibles de generación de expresiones que ellos tienen. Y prueba de ello es que algunos de nuestros jóvenes se van porque en otras sociedades están encontrando esos espacios de creación aformal, ¿no? Y van haciendo cosas que aquí no consiguen. Y a mí me preocupa especialmente porque creo que la sociedad vasca en su conjunto se está pegando un tiro en el pie, negándose a tener futuro. O sea, nuestra perspectiva demográfica es la de un tren que descarrila. Evidentemente, nuestras tasas de envejecimiento son brutales, pero la cuestión es que no estamos haciendo que ese colectivo joven vaya asumiendo un protagonismo y liderazgo real, de tal manera que seamos creíbles para otros jóvenes del planeta que decidan, bueno, pues hacer su proyecto de vida entre nosotros, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues mila esker, muchas gracias, Roberto y Braulio. Y ahora sí que tenemos que, por protocolo, limpiar un poco el sitio y ya a Almudena le daremos paso. Bueno, con nosotros ahora está Almudena Moreno. Almudena, es doctora y profesora de Sociología de la Universidad de Valladolid, que ha participado en la redacción de varios informes de juventud dentro del INJUVE, del Instituto de la Juventud de España, en proyectos nacionales y europeos sobre juventud, y actualmente preside el Comité de Estudios de Juventud de la Federación Nacional de Sociología. Almudena forma parte de la Red de Estudios de Juventud y Sociedad desde el año 2013. Y bueno, y desde su experiencia y su trabajo también en la universidad es lo que nos va a plantear la situación, respuestas y retos respecto a las personas jóvenes y la actual situación de coronavirus. Así que, cuando quieras. Bueno, buenos días. Antes de nada, agradecimiento al Ayuntamiento de Vitoria, a todos los que habéis hecho posible que esté aquí. Felicitaciones por haber organizado la jornada en momentos tan complicados y difíciles, que la verdad pues se agradece.
que podamos estar aquí charlando y hablando sobre estas cuestiones de las que, como hemos visto en la ponencia anterior, todo el mundo habla, ¿no?, sobre los jóvenes, pero no sabemos, esa es la pregunta inquietante que nos ha dejado la ponencia anterior, si realmente nos lo tomamos en serio o es simplemente una cuestión publicitaria, ¿no?, el tema de los jóvenes. Así que muchísimas gracias. Yo vengo en representación de la Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad, en representación de todos los compañeros y compañeras que allí estamos trabajando, y vengo a traeros unas reflexiones que estamos realizando, que venimos realizando, sobre lo que está suponiendo, lo que ha supuesto el COVID entre la población joven. Y, bueno, de alguna manera tiene continuidad con la ponencia que mis compañeros han hecho anteriormente, porque han expuesto muy bien cuál es el contexto en el que, de alguna manera, el COVID ha venido a visibilizarnos más ese muro que ya estaba ahí, ¿no?, ese muro de dificultades, ese muro de desigualdades, ese muro al que los jóvenes constantemente se dan de frente, y parece que desde las instituciones no somos capaces de dar respuestas adecuadas. Con lo cual, pues, el COVID lo que ha hecho ha sido visibilizar, intensificar algunas de las rupturas que ya estaban ahí y que venían de atrás y que de alguna manera significan o suponen una continuidad con tendencias anteriores, que el COVID lo que ha hecho ha sido ponerlas sobre la mesa. Pero además, haciendo surgir nuevas cuestiones que también estaban ahí, pero que ahora se han amplificado, como es esa versión tan negativa que nos transmiten los medios de comunicación sobre los jóvenes. No solamente como una responsabilidad de los medios de comunicación, sino que muchas veces esos mensajes que los medios de comunicación amplifican y transmiten vienen de mensajes institucionales, gubernamentales, administrativos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, tenemos que ver en conjunto todo esto para poder entender adecuadamente. Lógicamente, lo que podamos decir ahora sobre lo que está pasando con el COVID, pues es precipitado, es rápido, estamos obteniendo datos, pero datos muy fragmentarios, se está haciendo todo muy deprisa, es decir, es como lo de la vacuna, ¿no? Es decir, necesita su tiempo, necesitamos perspectiva, necesitamos ver con tiempo y reflexionar y plantear paradigmas que reposen y que de alguna manera nos permitan establecer interpretaciones lo más cercanas posibles a la realidad de lo que está pasando. Pero sí que nos podemos hacer algunas preguntas o sí que nos podemos plantear algunas cuestiones que están ocurriendo, que estamos viendo, que estamos observando, y sí que podemos plantear esas reflexiones en forma de preguntas que, como os decía al principio, desde la Red de Estudios de Juventud y Sociedad pues nos estamos planteando. Algunas de las cosas que voy a decir ya las han dicho mis compañeros y además muy bien dichas, y han partido de esa tesis, de esa hipótesis en la que están trabajando sobre el cambio de paradigma entre los jóvenes, ¿no? Hay un cambio de paradigma, parece ser, que está anclado o que sigue anclado en cuestiones estructurales básicas que le siguen determinando, como es el empleo, es la formación, es la vivienda, las dificultades para formar una pareja, para formar una familia, pero con un nuevo contexto de dar respuestas desde ellos mismos. Claro, esto responde, no vamos a introducir ahora aquí paradigmas sociológicos, pero eso responde de alguna manera al mundo al que están viviendo, que es un mundo contradictorio y ambivalente, donde por un lado les dicen que tienen que buscarse la vida, que son los agentes de su propia vida, que son los responsables de su propia vida, individualismo, liberalismo, neoliberalismo, pero por otra parte se les responsabiliza socialmente y comunitariamente, ¿no?,
de su no integración, de su exclusión, de su falta de trabajo, es decir, al final son el resultado de esa ambivalencia contradictoria, de los mensajes contradictorios que manda y que marca el propio sistema social y el propio funcionamiento del sistema social. ¿Qué ha supuesto el COVID? Con respecto a algunos datos que no encajan perfectamente en lo que es el modelo de juventud vasca, porque en el País Vasco y en Vitoria, que participa de esas tendencias, podríamos decir que la juventud no sufrió tanto la crisis del 2008, porque claro, esta crisis viene a superponerse sobre otra crisis que no se había cerrado o estaba en vías de superarse. Y la verdad es que en el País Vasco, quizá por la estructura, ¿no?, de su tejido industrial, las cuestiones puramente materiales, el empleo, por ejemplo, las tasas de desempleo siempre han sido más reducidas entre los jóvenes del País Vasco, ¿no? Aparecían las estadísticas siempre ahí como, ¿no?, un grupo que, por supuesto, o sea, les afectó, y afectó considerablemente, pero no dentro de las grandes cifras de lo que supuso la crisis del 2008, siempre con matices, porque claro, siempre que hablamos de estos datos y de estas cifras, siempre hay que entenderlo con matices, porque es tanta la diversidad entre los jóvenes, ¿no?, la diversidad por edad, por género, por estudios, por condición socioeconómica, es tantísima la diversidad, yo siempre hablo de jóvenes, diversidad, no hay un modelo de joven, no hay un perfil, hay muchos perfiles, ¿no? Hay una gran diversidad. ¿Cómo ha impactado el COVID en lo que respecta a las situaciones puramente materiales, ¿no?, que los compañeros ya lo han dicho? ¿Qué ha supuesto, ¿no? Se han hecho informes muy rápidos estos meses, ¿no? El Fondo Monetario Internacional hizo un informe, el INJUVE y el Consejo de la Juventud han hecho otro informe, la OCDE, el Reina Sofía está haciendo informes. Bueno, se están haciendo, ¿no?, y están saliendo datos. ¿Qué datos están saliendo de estos informes? Pues que la población joven ha sido la más perjudicada en los indicadores económicos. Con lo cual, si ya venían perjudicados previamente, ¿no?, ya venían perjudicados en su situación económica, pues esto les deja en una situación todavía más precaria, o sea, precariedad sobre precariedad. ¿A quién han afectado los ERTEs? Pues fundamentalmente a ellos, ¿no? Es decir, hay un porcentaje muy de jóvenes que, estoy hablando a nivel nacional, estoy hablando a nivel nacional, ¿no? Es decir, la tasa de ocupación entre los jóvenes ha caído hasta el 33%, se ha producido un aumento de la tasa de paro hasta el 30%, quiero decir, estábamos saliendo, ¿no?, estábamos saliendo ya con dificultades de una situación económica, no diría precaria, porque, bueno, los jóvenes como que están siempre en situación precaria. Esto puede ser también un elemento para la reflexión, que también estaba en la ponencia anterior. O sea, ¿por qué los jóvenes no están, o sea, están en el discurso, pero no están en las cuentas públicas, ¿no?, en las políticas públicas? No solamente en la participación que se les da en esa voz, que va a ser otro de los retos, que también lo han planteado y que es otro de los retos que yo planteo, sino que no están en las cuentas públicas, o están por ahí, ¿no? Están pues en el dinero que dedican las concejalías de juventud, está en políticas educativas, está en becas, está en lo que se puede dedicar a vivienda con respecto a planes jóvenes de vivienda, pero no hay un indicador de cuánto invertimos en jóvenes, ¿no? Nos vamos a ver el gasto social y los colegas economistas y sociólogos que se dedican a hacer estos estudios, pues nos dicen, bueno, tanto se dedica a familia, tanto se dedica a dependencia, tanto se dedica a pensiones, tanto, ya, y siempre, ¿y dónde están los jóvenes? Bueno, es que los jóvenes es una etapa transitoria, pasa, ¿no? Como que hay una concepción con respecto a las instituciones, a las administraciones, a los gobiernos, de que la juventud es una etapa transitoria que pasa y bueno, pues tampoco vamos a prestarla demasiada atención, vamos a prestar atención a sus familias, a sus abuelos, a sus... Habría que indagar esto, no lo sé, lo intuyo, ¿no? Que realmente
los jóvenes es algo, bueno, que pasará. Y mientras que no den mucha guerra, pues ahí están para decir, de alguna manera, lo mal que están, pero no para preocuparnos realmente y en serio de ellos, incluyéndoles, como os digo, en las cuentas públicas, que esto es algo importante, ¿no? Acabamos de aprobar los presupuestos nacionales. ¿Cuánto se dedica a jóvenes? Porque ahí está cada partida, ¿no? Lo que está muy claramente definida. Bueno, pues esto por una parte, ¿no? Es decir, los jóvenes, todos los indicadores nos dicen, aquí tenéis algunos datos, ¿no? De los que os ha afectado los ERTEs, de cómo ha caído la población activa, la población ocupada, la temporalidad ha bajado, claro, eran los que estaban trabajando en empleos temporales, pues al reducirse el empleo, pues ha caído la temporalidad. Bueno, están siempre en todos los peores indicadores, pero luego no están en las cuentas públicas. O están, bueno, alguien me diría, a ver, no es que exactamente no estén, es que están pues detrás de lo que se gasta en familia, detrás de lo que se gasta en becas, de lo que se gasta en formación, de lo que gastan concejalías, de lo que se transfiere al Consejo de la Juventud, al Instituto de la Juventud, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí están, y ahí se hacen programas para ellos. Y yo digo, sí, no, yo digo, sí, pero redistributivamente no lo sabemos, ¿no? Y además es que es muy difícil hacer este análisis comparado con otros países, porque otros países sí que recogen este indicador y nos dicen, bueno, pues se gasta tanto del PIB en jóvenes. Bueno, aquí es realmente complicado porque no disponemos de ese dato. Lo que os decía, algún dato más, ¿no?, sobre lo que ha significado la caída de la estacionalidad, la caída de la temporalidad, la caída del empleo, de la actividad, de los indicadores fundamentales. ¿Qué supone esto? Bueno, pues esto supone que aumenta, de alguna manera, la vulnerabilidad de estos jóvenes, aumenta la precariedad. ¿Y qué ocurre? Pues además las perspectivas no son muy buenas, porque ha impactado en este sector en el que trabajaban los jóvenes, que era el sector de la vulnerabilidad y la precariedad, y parece que estos sectores no tienen buenas perspectivas para después de la pandemia. De hecho, todos los informes que se están haciendo a nivel internacional dicen que España será uno de los países que más tarde en recuperarse económicamente una vez que todos estemos vacunados y podamos empezar o reactivar con normalidad la economía, que veremos en qué formato se hace y cómo se hace y si esta quiebra ha supuesto una oportunidad más para la reflexión y pensar cómo estábamos haciendo las cosas. Bueno, pues si la perspectiva es mala, pésima, que se une a la que ya tenían, y las perspectivas de futuro tampoco parece que vayan a ser muy buenas para los jóvenes, me planteo otra reflexión que tiene que ver, otra reflexión que tiene que ver con una nueva forma de desigualdad, que podría ser: ¿tienen los jóvenes alguna expectativa de futuro? Antes ya decíamos que no, ¿no? Es decir, pero ahora, ¿tienen alguna posibilidad de proyectar, de pensar, de imaginar su futuro con la situación, ¿no?, que el COVID ha generado? Estoy hablando de indicadores económicos, luego hablaremos de los no económicos, que también van paralelamente, ¿no?, evolucionando paralelamente a los económicos. Porque quizá aquí se pueda estar generando una forma más de desigualdad, porque, ¿verdad?, todos con esto de la pandemia estamos proyectando un futuro, ¿verdad? O sea, esto es una pesadilla, esto es terrible, esto es para que lo aguante, pero todos estamos proyectando un futuro dentro del posicionamiento que tenemos, ¿no? Bueno, pues cuando esto acabe, pues volveré a mis clases con normalidad, volveré a viajar, podré, o sea, todos
desde el posicionamiento, yo hablo desde mi posicionamiento personal, como mujer de 50 años que tiene económicamente la vida resuelta, proyecto, ¿no?, dentro de lo terrible que es esto, ¿no? Pero ¿cómo proyecta el joven? No, yo me hago esa pregunta, ¿no? ¿Cómo proyecta? Si ya antes tenía dificultades para proyectar, para pensar, para imaginar, ¿cómo proyecta ahora mismo el joven pensando que no venía de una buena situación mental? A ver, cuando hablo de posición mental no me refiero a trastornos mentales, ¿no? Me refiero a el pensamiento, ¿no?, el pensamiento que nos define como seres humanos y como seres sociables, ese pensamiento que permite construir nuestra trayectoria vital. Y ellos están en trayectoria vital. Están en un momento importante de su vida porque están construyendo su mundo futuro. Pues no lo sé. Igual se da una nueva forma de desigualdad con respecto a otras generaciones, que también se planteó anteriormente, en donde ellos ya no proyectan nada, o proyectan muy poco, ¿no? Porque nosotros sí. O sea, yo proyecto, ¿no? Pero igual ellos ya ni siquiera proyectan, no lo sé. O igual, dentro del grupo de jóvenes, estoy segura que habrá jóvenes que proyecten porque tengan posibilidades de proyectar desde su propio posicionamiento social, económico, familiar, y otros que no proyecten nada. Con lo cual, dentro de los propios jóvenes podemos encontrar nuevas formas de desigualdad, donde ya estaban. Y que no me gusta nada referirme, me ha gustado mucho más el término que han utilizado los compañeros de esos jóvenes anónimos, ¿no? Esos jóvenes anónimos. Ya quitémonos ya esos conceptos tan terribles, ¿no?, que hemos utilizado y que seguimos utilizando de los ninis, de la generación perdida, ahora son los supercontagiadores, ¿no? Es que todos los mensajes que les enviamos son negativos. Pero es verdad que se puede crear o se puede estar creando otra bolsa de jóvenes dentro del grupo de jóvenes que quizás no solamente tengan barreras económicas, laborales, formativas, personales, para formar una familia, para formar una pareja, no solamente eso, sino que tengan barreras mentales para poder proyectar un futuro. Lo cual es absolutamente terrible, porque si no puedes pensar tu futuro, no hay posibilidad de construir nada. Por supuesto, es una pregunta inquietante que lanzo y que posiblemente no tenga una contrastación con la realidad, porque los jóvenes, precisamente por lo que se caracterizan, es por su capacidad creativa, ¿no?, por su capacidad optimista y por su capacidad para resolver. Y esto seguramente sea un sesgo, que esto es uno de los grandes problemas que tiene nuestra relación con los jóvenes desde el mundo de los adultos, desde aquí, que somos los que decidimos, los que hacen políticas, los que piensan. Seguramente sea un sesgo mío, ¿no? Es decir, ¿cómo piensan los jóvenes? ¿Cómo pienso yo? Pues no, lógicamente. Lógicamente no. Por lo tanto, esto me lo aplico a mí misma, o sea, a mí misma me lo aplico como investigadora, me lo aplico como representante del mundo de los adultos, para tratar de evidenciar esos sesgos que desde aquí, desde la mesa de los que decidimos, de los que pensamos, de los que tomamos decisiones, cada vez nos alejan más de los jóvenes. Por lo tanto, aunque no sea así, que estoy segura que no va a ser así, porque lo que quiero transmitiros al final de mi ponencia es que a pesar de que los jóvenes están en riesgo, a pesar de que los jóvenes están en una situación precaria, pésima, los jóvenes son optimistas, son creativos, son resolutivos y lo que nos están demostrando, por seguir avanzando, lo que nos están diciendo los jóvenes con sus ejemplos y lo que estamos viendo en los datos que estamos manejando y que también nos lo han contado los compañeros anteriormente, es que los jóvenes tienen capacidad para reinventar, para reinventarse y para crear esas zonas intermedias entre las sombras que nosotros vamos dejando, para crear esas zonas intermedias de resolución de problemas. Y lo están haciendo.
Lo estamos viendo, por ejemplo, en las transiciones residenciales, cómo están inventando y creando nuevas formas de corresidencia, ¿no? Cómo están... su forma de enfocar esas nuevas formas de corresidencia no se parecen en nada, se parecen en muy poco a las que nosotros teníamos, cómo están desarrollando nuevas formas creativas de vivir, ¿no? De estar. Por lo tanto, a pesar de estos determinantes estructurales tan negativos que tienen, están a la vanguardia de ese cambio de mentalidad. Por eso me ha gustado tanto, ¿no? El paradigma del cambio de mentalidad, porque están empezando a producir un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, que hay que ver por dónde va, ¿no? Lo hemos enunciado, lo estamos enunciando, pero puede significar, si les acompañamos y si no contribuimos a que la ruptura generacional cada vez sea mayor y esto acabe en una quiebra y en una ruptura irresoluble, si les entendemos algo, si les acompañamos y si les apoyamos en algunas de sus actividades que están desarrollando para sobrevivir, para vivir y para proyectar ese futuro, es muy probable que nos lleven ellos hacia un nuevo cambio, hacia un nuevo paradigma social, económico, de vida, político, participativo. Está claro que van a ser ellos, porque nosotros ya pues estamos, por decirlo de alguna manera, no acabando, pero estamos, ¿no?, poniendo las bases para darles el testigo, ¿no? O sea, que son ellos los que mañana estarán aquí. Cuando digo aquí, digo en los que tenemos responsabilidades, en los que diseñamos, pensamos, etcétera, etcétera. A los que estáis trabajando con jóvenes, ¿no? La mayoría de los que estáis aquí seguramente estáis trabajando con jóvenes. Y me interesa mucho saber cómo estáis viendo todo esto, ahora os voy a contar algunas de las acciones que se han hecho a nivel internacional, ¿no? Es decir, cómo desde los ámbitos juveniles se ha vivido todo esto, qué se ha hecho, si ya sois partícipes del cambio de paradigma, si lo estáis observando. Me interesa mucho, ¿no? ¿Cuáles son los grandes retos que tenemos con los jóvenes? Os decía, bueno, pues acompañarles, apoyarles, escucharles, darles voz, que es como se llama el proyecto de los compañeros, darles voz, claro, que participen, no solamente etiquetarles, porque parece que solo los etiquetamos, ¿no? El primer reto es incorporarles al mercado de trabajo, pero no solo al mercado de trabajo, y paliar todo lo que son las disrupciones de las transiciones formativas laborales. Ahí tenemos el ejemplo, no es el momento aquí hablar de la garantía juvenil, pero se podría hablar de que ha fallado, que está fallando la garantía juvenil, pero no solamente en el mercado laboral, en las transiciones formativas laborales, sino en todo lo que es la toma de decisiones, o si no en la toma de decisiones, sí al menos en el diseño que llevan a la toma de decisiones. Otra pregunta que me he hecho es si los jóvenes están en el plan de reconstrucción social que el Gobierno impulsa, ¿no?, hacia el mes de mayo. ¿Están como están? ¿En qué formato? ¿En qué perfil? Es otra pregunta que me hago, si realmente están o si solamente les decimos que son unos supercontagiadores y que lo están haciendo muy mal porque no están ayudando a sus padres, a sus abuelos, y que están creando un problema de salud pública, ¿no? Se ha contado con ellos en el plan de reconstrucción para que ellos puedan diseñar y puedan participar, no en la toma de decisiones, quizá en la toma de decisiones, pero sí en el diseño que lleva a la toma de decisiones. Claro, lo que os decía al principio, bueno, incluirles en las cuentas públicas de alguna manera. Ya sé que es difícil. Ya lo sé que es difícil, ya sé que los presupuestos ha sido muy difícil aprobarlos este año, ya sé que hay muchas dificultades, pero también es verdad que van a llegar o que están llegando, ¿no?, fondos europeos millonarios. Se podía haber incluido una partida para juventud, luego ya veríamos. Luego, claro, otro trabajo es cómo lo gastamos y cómo lo evaluamos, porque algo que caracteriza a las políticas gubernamentales en España es que
una carencia de evaluación de políticas públicas, que no sabemos si lo que gastamos lo gastamos bien, si lo que hemos gastado ha servido para algo, si no ha servido para algo, si lo podríamos hacer mejor, si lo podríamos, bueno, pues incorporar a los jóvenes a esa línea de protección social y laboral. ¿Cómo? Bueno, pues esto es trabajo de todos, ¿no? Es trabajo de todos, pero incorporarles de alguna manera. Hubo un plan de emancipación hace tiempo, no lo sé cómo está. Me he leído vuestro plan de juventud, me he leído el diagnóstico, ¿no? Me ha gustado, está muy bien hecho, hay un buen diagnóstico, ¿no? Y hay una buena propuesta, ¿no? Con lo cual, bueno, ese es un plan de apoyo a los jóvenes, en los que se marcan directrices. Porque claro, los ayuntamientos hacen lo que pueden hacer, está claro. Hacen lo que pueden hacer dentro de los recursos que tienen y dentro del personal que tienen. Por lo tanto, hay unas directrices claras, ¿no?, de apoyar a los jóvenes con esas circunstancias y desde donde se está. Lo que os decía, integrar a los jóvenes en el diseño de esas políticas públicas y así fomentar su voz, su participación. Y quieren estar, porque también lo decíais, es que están preocupados por la desigualdad social, es que tienen inquietudes por la desigualdad social, o sea, no están ahí perdidos y no les interesa nada. Y este estereotipo, ¿no?, que se lleva lanzando desde hace mucho, es que no participan, es que no les interesa. Bueno, a partir del 15M esto cambió, ¿no? Y así que, no, sí que les interesa porque están ahí, ¿no? Algo les interesa, ¿no? Claro que les interesa. Y tienen inquietudes y están preocupados por la desigualdad social, por cuestiones materiales, por cuestiones postmateriales, por nuevas subjetividades. Claro que están preocupados. Escuchémosle, démosles voz, que estén ahí, a lo mejor tienen algo que decir, a lo mejor, bueno, lo dicen en diferente lenguaje o en diferente formato, ¿no?, al que estamos acostumbrados. Bueno, como decíamos al principio, siempre desde el respeto y la consideración, busquemos vías de acercamientos para hacerles partícipes. Apoyemos los planes de emancipación, miremos en otros países cómo lo están haciendo, cómo logran, de alguna manera, a través del gasto social, apoyar esos planes de emancipación. Quizás eso nos dé la clave para que podamos entender por qué en otros países los jóvenes, este es un clásico también, ¿no?, porque los jóvenes abandonan antes el hogar familiar que en España. Bueno, pues claro, si hay plan de apoyo a la emancipación, pues a lo mejor sea más fácil, ¿no? ¿Cuál es el reto entonces, en términos económicos? Retar a la precariedad. Precariedad que va sobre precariedad, ¿no? Esto que llamábamos... sí, la precariedad que ya nos hablaba Benjamín Tejerina hace tiempo, ¿no? Precariedad, precariedad. ¿Por qué? Porque esto se está convirtiendo para los jóvenes desde hace tiempo en una espera interminable, ¿no? Es una espera interminable de que esto pueda cambiar en algún momento, que al final, ¿qué genera? Genera incertidumbre, genera ansiedad, genera frustración, genera transiciones frágiles, muy frágiles, que llevan a eso que os decía de nueva forma de desigualdad. No hay proyecto de futuro. No proyectamos, no somos capaces de imaginar como jóvenes. O sí que somos, pero de una manera tan fragmentaria, de una manera tan inquietante, que la construcción, de alguna manera, sin acompañamiento desde las políticas públicas, desde la acción política, desde la participación en donde se les incluya, va a ser realmente muy difícil. Algunos datos muy rápidamente, porque eso es el COVID, o sea, lo que se contaba es el COVID. Pero ¿qué pasaba antes? Para que veáis que esto no es que el COVID haya revolucionado y cambiado y de repente haya ocurrido una explosión volcánica y haya aparecido una nueva realidad. No, ya estaba ahí, ¿no? Ya estaba ahí. Aquí lo que tenéis son las tasas de emancipación, ¿no? Veis que desde la crisis del 2008-2007 parecía que nos estábamos acercando, nunca nos hemos acercado, pero sí que nos estábamos dirigiendo hacia
hacia la tendencia emancipadora de los países de Europa. Esto se interrumpe con la crisis de 2008. Se interrumpe y, bueno, pues como veis, las tasas de emancipación no han hecho nada más que descender hasta el año 2019, ¿no? Claro, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido la crisis del 2008? Si no hubiera... Porque fijaros que, bueno, hay una pequeña leve recuperación en algunos años. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Nos pareceríamos más, los jóvenes españoles se parecerían más a los europeos en cuanto a emancipación? Pues no lo sé. No lo sé, porque ya se estaba produciendo, con esto quiero decir que en 2007 ya se estaba produciendo ese cambio de mentalidad, en circunstancias, bueno, que estaban mejorando, circunstancias económicas, pero deviene la crisis y la crisis interrumpe. Interrumpe ese proceso de agencia, o sea, de tomar decisiones, pero no interrumpe el cambio mental de paradigma de los jóvenes. Con lo cual, fijaros que ahí hay una ambivalencia, una contradicción, o sea, están cambiando hacia algo que para nosotros es nuevo, pero sin embargo las circunstancias siguen siendo las que son, ¿no? Hasta el año 2019. Se estabiliza, a partir del 2016 se estabiliza esa caída, y si viéramos el dato ahora, en el 2019, con el 2020 con el COVID, pues muchos de estos jóvenes pues, no habrán podido pagar el alquiler que estaban pagando, ¿no? Habrán tenido que volver a su casa, habrán interrumpido, seguramente, otros han quedado sin empleo, otros, es decir, habrán interrumpido su proceso de emancipación, seguramente, ¿no? Hasta que la situación pues, cambie. Lo cual quiere decir que el proceso de emancipación se habrá truncado para muchos con el COVID, pero sin embargo ahí puede estar la expectativa de volver a recuperarlo, o sea, no es una vuelta para volver otra vez a ese paradigma tradicional, familista, dependencia, no, o sea, el que ha vivido la dependencia, ya no sé si puede, la independencia, ya no sé si puede volver a la dependencia. O sea, cuando vivimos un estado, eso lo sabemos muy bien las mujeres, ¿no? Cuando conseguimos la independencia no queremos volver a la dependencia, ¿no? Bueno, pues con los jóvenes pasa lo mismo, ¿no? Es decir, que de alguna manera posiblemente recuperen, si hay posibilidades, lo que os decía, de imaginar, de proyectar. Porque claro, si no hay posibilidades, ¿qué puede ocurrir con todo esto? Que también lo mencionaban los compañeros. ¿Qué puede ocurrir si no hay posibilidad de crear un futuro? Pues no lo sabemos. Un proceso de transformación, de ruptura, de revolución, bueno, decimos, en principio no parece preocupar mucho, porque como son demográficamente pocos, ¿verdad? Votan pocos, demográficamente son pocos, no pueden producir un cambio ya, pero es que pueden producir, fijar lo que ha pasado en Perú, ¿no? Que son los jóvenes los que han propiciado un cambio, ¿no? Dentro del gobierno. Quiero decir que donde ellos pongan el foco crean replicantes que se reproducen a través del uso de las nuevas tecnologías. Es decir, son pocos demográficamente, pero tienen instrumentos muy poderosos para crear replicantes. O sea, que no estemos tan tranquilos con que ellos son pocos y, bueno, pues están además fragmentados, es verdad, también lo decían los compañeros, ¿no? Ya no hay una identidad común, ¿no? El individualismo, el liberalismo ha creado eso, fragmentación de identidades o no identidades. No sé si estoy muy de acuerdo con que no haya identidades. Creo que sigue habiendo identidades, quizá más fragmentadas, ¿no? Pero sí que es verdad que no hay un hilo común, ¿no? No hay un hilo de alguna manera de una subjetividad común. Bueno, ahora con el COVID se ha vuelto a crear un principio, o ya estaba, pero se está impulsando, intensificando, que es el proceso de identidad comunitaria. Es decir, hemos visto que solos no nos salvamos, ¿no? Que estar solos no funciona, ¿no? Y que es a través de la comunidad como podemos salvarnos como especie, nunca mejor dicho, como especie, ¿no? A través de la solidaridad comunitaria y no solamente como especie, sino como proyecto creativo, como proyecto cultural, como proyecto humanista, ¿no? Es a través de la comunidad. Por lo tanto, puede que el COVID haya encendido la lucecita
de la identidad comunitaria. No sé si la lucecita durará mucho porque vuelta a la normalidad, no sé si el recordatorio que tenemos en el imaginario social colectivo es el del individualismo, el de la competición, el de sálvate como puedas, consume, olvida, ¿no? La instantaneidad, cambia de producto si no te gusta, cambia de pareja si no te gusta, cambia de... O sea, ese es el paradigma individualista neoliberal. Cambia rápidamente si una cosa no te gusta, consume una nueva, ¿no? Y sálvate tú como puedas, ¿no? Que hay un gran mercado que te ofrece todo lo que pides. Luego ese mercado nos ha servido para bastante poco ante una crisis como esta. Más bien hemos tenido que cerrar el mercado, porque el mercado nos quitaba la vida, ¿no? Hemos tenido que cerrar los mercados para salvarnos como especie. Bueno, las tasas de paro, pues ya veis también, ¿no? Si viéramos los datos hasta el 2000, hasta la pandemia, pues de este año, pues veríamos que se ha producido un escalón hacia abajo. Bueno, aquí lo que, está en inglés, aquí lo que dice son el porcentaje de jóvenes que viven en hogares cuyos ingresos familiares están por debajo del umbral de la pobreza, pues ya veis, los jóvenes están ahí, ¿no? A partir del 2017 hubo una pequeña bajada, pero los jóvenes que tradicionalmente en España no habían tenido tasas de pobreza muy altas porque vivían en familias, a partir de la crisis del 2008, esto se dispara porque la crisis del 2008, sabéis que es una crisis de familias. Entonces, muchas familias están en paro y al empobrecerse las familias, pues se empobrecen los jóvenes. Eran más altas, esto es paradójico, porque las tasas de pobreza infantil eran más altas en algunos países de Europa que en España, pues por eso, porque eran independientes. Pero aquí, a partir del 2008, salta este indicador, ¿no? Junto con el de la pobreza infantil, que es absolutamente terrible también, ¿no? Que aquí no vamos a hablar de pobreza infantil, pero claro, la pobreza infantil es el cimiento sobre el que se construye después las sucesivas pobrezas, ¿no? Bueno, pues se dispara, ¿no? Se dispara casi todo. Esto hace referencia al porcentaje de jóvenes que viven en hogares cuyos costes para acceder a esa vivienda supera el 30% de los ingresos disponibles. Bueno, pues también los jóvenes están muy por encima del esfuerzo económico que tienen que hacer el total de la población. Es verdad que después de la crisis del 2008 esto empieza a recuperarse, se reduce, pero seguramente a día de hoy, pues esto, ¿no? Con la pandemia, pues se haya producido, ¿no? Un aumento considerable de esta línea hacia arriba. Esto es el porcentaje de jóvenes que tienen dificultades, que viven dependientes, que tienen dificultades para llegar a fin de mes, ¿no? Para pagar las facturas. Bueno, pues los jóvenes, como veis, es que son los que tienen todas las dificultades, ¿no? Cuando se independizan, ¿no? Para llevar una vida normal. Vale, me quedan 10 minutos. Bueno, rápidamente, tenía más cosas que contaros, pero os lo resumo. ¿Qué es lo que se ha hecho desde las instancias gubernamentales, institucionales? Y esto sí que quería que lo resaltáramos, porque esto lo estamos reflexionando en la red y lo llevamos comentando y, bueno, cada uno de nosotros hemos ido allá a todos los sitios donde nos han dicho para dar esa voz a los jóvenes. O sea, ¿qué se está haciendo? Bueno, pues por una parte, responsabilizarles y culpabilizarles de la segunda ola, ¿no? De la pandemia. Políticas comunicativas contradictorias y negativas hacia el comportamiento de la población jóvenes. Por otra parte, los jóvenes parece que están ausentes del plan de reconstrucción. O sea, están en el discurso para lo negativo, pero cuando hay que tomar decisiones o cuando hay que participar, pues no sé si están, ¿no? Ausentes en las políticas diseñadas para proteger a los más vulnerables económicamente hablando. Es verdad que a ellos les ha castigado menos su salud, pero están siendo los más castigados económicamente. Además, en un momento de su etapa vital muy importante, porque están poniendo los cimientos de su transición a la vida adulta. ¿Qué tipo de adultos queremos? Bueno, pues los adultos que estamos creando ahora a través de las oportunidades que les estamos propiciando, ¿no? Por otra parte, consideramos a los jóvenes como una etapa transitoria eventual que no requiere
prestar atención en la redistribución de los ingresos que tenemos. Más allá, pues lo que os decía antes, ¿no? De lo que se dedica en ayuntamientos, el esfuerzo que hacen ayuntamientos, el esfuerzo que hacen las comunidades autónomas. Bueno. ¿Qué ocurre? ¿Consecuencias de todo esto? Que, como digo, esto lo que viene es agudizar, todas estas cosas que han pasado con el COVID, lo que vienen a agudizar es situaciones que ya estaban pasando antes. Aumento de la brecha intergeneracional, claro. O sea, cada vez hay más distancia entre unos y otros, ¿no? Y luego, a ver, no busquemos un análisis simplista, ¿no? Que tampoco es esto. Pero luego vemos que, bueno, pues que ocurren cosas que no nos explicamos. Pues el Brexit, pues el tal, pues el cual. Bueno, pues si cada vez la brecha generacional es mayor, si cada vez hay más desconexión, si cada vez hay más, pues al final, ¿quién deciden? Pues deciden los que están ahí decidiendo. ¿Y qué deciden? Pues os he puesto ese ejemplo, ¿no? Que os digo que por favor con cuidado porque los procesos sociales y políticos son mucho más complejos que todo esto, ¿no? Y los sociólogos lo sabemos bien. Pero si hay esa desconexión, si hay un aumento de esa brecha generacional, intergeneracional, pues seguramente se desconocen también de todo y nos dejen a nosotros tomar las decisiones. Bueno, pues nosotros seremos responsables de los procesos sociales y de las decisiones y de la sociedad que estamos construyendo si no les hacemos partícipes. Por lo tanto, necesidad de recuperar el pacto intergeneracional. ¿Cómo? Bueno, pues aquí se han dado varias pistas, los compañeros han dado muchas pistas, ¿no? Estoy segura que vosotros, todos los que estáis trabajando con juventud, estáis trabajando en esta línea y estáis trabajando en estos paradigmas. Y aquí, bueno, los que venimos desde la academia y desde la universidad, bueno, lo que decimos, pues vale lo que vale. Quiero decir que los que estáis trabajando a pie de calle sois vosotros, ¿no? Los que estáis trabajando con los jóvenes a pie de obra sois vosotros. Y vosotros sois los que realmente conocéis a los jóvenes, porque nosotros hacemos encuestas, hacemos grupos de discusión, hacemos entrevistas, reflexionamos, sí, pensamos mucho, reflexionamos, ¿no? Pero realmente sois vosotros los que estáis a pie de obra, ¿no? Y estoy segura que en todo esto estáis pensando. ¿Qué respuestas han dado los jóvenes ante esta situación en el COVID? Bueno, pues lo hemos visto. Han creado nuevas formas de solidaridad en la red familiar y vecinal. Han estado ahí, yo lo he visto. Yo vengo de una ciudad pequeña, vengo de Segovia, y yo lo he visto, que ellos se han organizado y han participado creativamente en muchas redes vecinales, familiares, institucionales. También, esto no es nuevo tampoco, nos vienen reclamando, y esto pues ya hay una larga tradición, ¿no? Nuevas formas de ocio no asociadas necesariamente al consumo, ¿no? Y esto no es nuevo, ¿eh? Aquí yo creo que tenemos mucha experiencia, ¿no? De cómo funciona esto y cuáles son los problemas. Desarrollo de nuevas formas de cooperación y asociacionismo, que están ahí emergiendo, que hay que buscarlas, que hay que apoyarlas, que hay que... Nuevas formas de convivencia y residencia alternativas a las tradicionales, ¿no? Una compañera que está trabajando en Francia, Santa Graviria, nos cuenta cómo en Francia esto está ocurriendo, pero también nosotros lo estamos viendo en una encuesta que hizo el CIS, es antes del COVID, una encuesta que hizo el CIS sobre las transiciones residenciales por generaciones. Tratamos de buscar los hitos generacionales en las transiciones y hemos encontrado que las generaciones jóvenes están definiendo nuevas formas intermedias de emancipación y de independencia residencial que no se corresponden con ese modelo lineal, ¿no? De salgo de casa cuando tenga más o menos acopladas, ¿no? Todas mis circunstancias vitales, ¿no? Sino que se dan ahí zonas sombras, la hemos llamado, zonas sombra, que supone una primera salida, una salida temporal, precaria, pensando en que se puede convertir en una salida definitiva o no, ¿no? Nuevas formas de pensar, lo que os decía, nuevas formas de pensar, de proyectar el futuro. Son la vanguardia en el uso de las nuevas tecnologías learning, las formas de trabajo, dependemos de ellos. Yo he hecho un gran esfuerzo
como todos, ¿no?, los docentes, el año pasado, bueno, ya lo considero el año pasado, no este curso, por responder lo más creativa posible, lo más motivadora posible a la demanda de la enseñanza online. Bueno, pues yo creo que no lo hemos hecho muy bien, porque lo que recogen estos, lo personal que yo he recogido con ellos y lo que han dicho los estudios es que, bueno, pues que no están muy satisfechos con esto de las herramientas online. Sí que ofrece, hombre, nos sirve para paliar, ¿no?, una situación de desatención, además de, bueno, de crear otras nuevas formas de desigualdad dentro del posicionamiento de los jóvenes en el uso de las nuevas tecnologías, pero no están muy satisfechos, ¿no? Ellos son la vanguardia. A lo mejor deberíamos preguntarles cómo hacerlo. Bueno, nosotros somos los que diseñamos las herramientas, los que planteamos esa estrategia docente. Igual deberíamos hacerles partícipes también, ¿no? Y bueno, tenía más cosas. Sí, pero aquí ya me quedan 5 minutos, así que nada, muy brevemente. Rastreando un poco, viendo lo que se ha hecho a nivel internacional durante estos meses con el COVID, me he leído los informes internacionales. Y bueno, pues he visto que se han hecho cosas, ¿no?, que los diferentes gobiernos, dependiendo de cada país, dependiendo de la organización territorial, institucional de cada país, pues se han hecho cosas, ¿no? Se han movilizado, se han hecho cosas. A mí me gustaría que vosotros me contarais qué se ha hecho o qué se está haciendo, ¿no? Que, bueno, ya he visto que se están haciendo cosas, pero me gustaría que me contarais, ¿no? Algunos ejemplos, que bueno, yo os los dejo si queréis y os los hago llegar, ¿no? Bueno, pues en Nueva Zelanda se estuvieron realizando encuestas entre niños y jóvenes para orientar a los trabajadores sociales, a los técnicos de juventud, para que pudieran tener un papel activo en cómo conectar con ellos, en cómo estar con ellos. En Reino Unido se ha hecho un informe también desde la Agencia Nacional de Juventud, para ver, que también hemos hecho nosotros, también se lo ha hecho el INJUVE y el Consejo de la Juventud, ¿no?, para ver cuáles eran esas vulnerabilidades. Otros países se pusieron rápidamente en marcha para ver cuáles eran los problemas de salud mental que estaban viviendo los jóvenes, porque es verdad que en España se ha hecho mucho hincapié en las familias y en los ancianos respecto a los niños, ¿no? A los niños se les prestó atención, al principio no, el niño tiene que salir, pero a los jóvenes ¿cómo que? Y el joven no tiene que salir, o sea, el joven no tiene que... Como que quedó fuera desde el principio, ¿os dais cuenta? Es que el joven quedó fuera. O sea, mi hija decía, ¿pero yo qué soy? Digo, pues tú eres joven, ya, entonces no puedo, pues no, ¿no? O sea, quedaron fuera desde el primer momento y no sabíamos lo que estaba pasando. Y luego había jóvenes que estaban solos. Que en este país parece que si no estás en familia, no. Hay mucha gente que vive sola, hay jóvenes que han estado solos, y que no estaban en una cobertura. ¿Cómo han estado en su salud mental, ¿no? Me parece que todo se organiza en torno a las familias. Sí, claro, es verdad, todo se organiza en la familia porque somos muy familistas en España. Y también os decíais que el pilar familiar en los jóvenes sigue siendo fundamental. Aunque hay nuevas perspectivas, nuevas realidades, el pilar familiar sigue siendo fundamental. Y ya acabo, que no quiero... Bueno, más ejemplos. Se ha promovido, muchos gobiernos en Europa han promovido muchas actividades, voluntariado, han promovido estrategias relativas a los aspectos de resiliencia a nivel individual y social. Bueno, aquí tenéis numerosas... En Francia se creó una plataforma nacional del voluntariado, la llamada Youth Aider, centrada en la distribución urgente de todo tipo de apoyo a la salud, a la sociabilidad, a los vecinos en situación de fragilidad. Bueno, ha habido diferentes iniciativas. El papel que han jugado las organizaciones juveniles en la crisis. Bueno, pues se han desarrollado herramientas digitales para evitar la discriminación, la ansiedad, bueno, la frustración, de alguna manera cómo crear nuevos espacios de afrontar esta situación, porque realmente yo tengo la sensación de que nos ha afectado a todos y que todos tenemos
algún tipo de secuela, ¿no?, de todo esto, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues ahora habrá que ver, una vez que hayamos salido de todo esto, habrá que ver desde el punto de vista de las subjetividades, ¿no?, qué problemáticas se han generado en el grupo de los jóvenes. Y me preocupan especialmente porque, como os decía, ellos son los que van a tener el testigo futuro de cómo pensar una sociedad y de ponerla en marcha. Entonces, quiero saber cómo han salido de todo esto y cuáles son sus secuelas mentales, porque yo sé, o yo estoy trabajando las mías, que las tengo, ¿no?, de cómo todo esto me está afectando. Y yo estoy convencida de que todos. Bueno, el Consejo Nacional Finlandés publicó 7 objetivos para mantener a los jóvenes implicados, para fortalecer la colaboración entre organizaciones juveniles. Organizó conferencias de prensa en línea dirigidas a funcionarios gubernamentales para informarles y apoyarles de cómo apoyar a los jóvenes. Nosotros estamos acordándonos de las conferencias de prensa gubernamentales también, ¿verdad? Estamos acordándonos de cómo iban, ¿no?, y dónde estaban los jóvenes. Bueno, en los Países Bajos también se organizaron programas de impacto en la juventud en colaboración con el Consejo Nacional de la Juventud belga, es decir, numerosas iniciativas. Y el reto, y acabo como empezaron los compañeros, porque los compañeros decían, ¿cuál es el reto? Pues amplificar la voz y la participación de los jóvenes. O sea, ese es el reto que tenemos, hacerles partícipes, con las herramientas que tenemos, con los recursos económicos que tenemos, que son los que son limitados. Pero hay iniciativas, hay ideas, miremos qué están haciendo otros. Está el Foro de la Juventud Europea, que está haciendo cosas, ¿no?, que ha hecho una encuesta, como lo han hecho los compañeros, a nivel europeo, para ver qué está pasando, para ver qué piensan, para ver qué proponen, ¿no? O sea, no solamente encuestas para, de alguna manera, tomar el punto de vista en un momento. No, o sea, propuestas. ¿Qué propuestas tenéis? O sea, más que encuestas serían entrevistas. ¿Qué propuestas tenéis? Asegurarse de que las organizaciones, de que los ayuntamientos, de que las concejalías, de que todos aquellos que trabajan con jóvenes tengan recursos necesarios para poder hacer su labor. Y repito, vienen fondos europeos y muy potentes, ¿no?, que nos dejen estar ahí a los que trabajamos con jóvenes para saber qué se va a hacer con ellos y si se va a dedicar algo a los jóvenes y cómo podemos gestionar eso, ¿no? Porque dinero parece que va a haber con esos fondos. Bueno, ¿habéis oído hablar algo de esto? De cómo se van a distribuir los fondos europeos con respecto a los jóvenes. Bueno, pues no sé, igual a lo mejor yo no me he enterado y ya sí que están llegando fondos y está llegando el dinero y ya se están creando planes, no lo sé. Enviar mensajes positivos a los jóvenes. Es decir, enviémosles mensajes más positivos de lo que les estamos enviando, porque con esos mensajes tan negativos lo único que hacemos es reforzar sus comportamientos incívicos que puedan tener en determinados momentos, que no son todos y que no son tales en muchos casos, ¿no? Porque esto está la calle Mayor o la calle Real llena de jóvenes y todos juntos, ya, pero es que también están los adultos juntos y llenos en no sé qué terraza. Es decir, que los comportamientos incívicos están en todos los grupos de edad. Y la mayoría cumple, la mayoría hemos cumplido, ¿no? Por lo tanto, mandemos mensajes positivos, ¿no? Y amplifiquemos la voz de los jóvenes y fomentemos la colaboración entre instituciones, entre asociaciones. ¿Cómo? Pues eso es lo que tenemos que pensar entre todos, porque esto no es fácil. Y eso es lo que tenemos que pensar entre todos. Bueno, ya pues me callo, ¿no?, porque ya es demasiado. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Almudena. Súper interesante, la verdad, con ganas de seguir escuchándote, pero el tiempo es el tiempo. Sí, claro. Y ahora sí que si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna aportación, alguna reflexión sobre lo que nos ha contado Almudena. Ahí. Ahora le va el micrófono.
Bueno, ¿se me oye? Sí. Sí. Bueno, yo lo primero daros las gracias a las dos intervenciones. Me ha resultado muy interesante poder escucharos, pero sí que es cierto que me ha apuntado varias cosas. Voy a intentar, bueno, mi idea no era hacer una pregunta, sino un poco reflexionar sobre lo que habéis puesto encima de la mesa. Habéis hablado del tema de escuchar, ¿no? De la importancia de escuchar a las personas jóvenes, y yo creo que eso es algo muy importante, pero creo que también es importante que cuando escuchemos también haya una respuesta, ¿no? Porque muchas veces se crean esos espacios de participación, pero quizá falta el saber esa opinión a dónde va, y creo que eso es algo importante a tener en cuenta. Hablabas también del tema de las barreras, y creo que efectivamente existen barreras en el propio colectivo de las personas jóvenes, pero creo que una de las barreras también es el propio poder participar, porque hablábamos, y creo que ha sido Roberto el que ha puesto el ejemplo, que en el foro hubo problemas para participar y que muchos ponían como, bueno, pues el problema de agenda, etcétera. Y creo que es cierto que ahí también es una realidad que tenemos, ¿no? Que quizá esas formas de participar las tenemos que replantear. En este caso ahí estaba la opción online, pero hay muchas veces en las que, bueno, pues quizá hay que dar una vuelta a cómo es esa oportunidad a participar, porque, pues por desgracia, tenemos muchas veces unos trabajos en los que, bueno, pues estamos haciendo 1000 cosas, ¿no? Y a veces no podemos llegar a algo que yo creo que en general sí que nos preocupa y sí que nos interesa, y creo que también hay muchas personas con intención de participar, a pesar de que también habrá quien no quiera participar, y que también lo tendremos que entender, que igual en ese momento no está en el de participar. Y luego me ha parecido muy interesante que has comentado, que habéis recogido sobre, bueno, que las personas jóvenes están creando nuevas formas de vivienda, porque es verdad que en el propio Consejo de la Juventud de Euskadi ya hemos empezado a trabajar. De hecho, con el Ayuntamiento de Gasteiz el año pasado hicimos un encuentro y, bueno, trabajamos sobre esos nuevos modelos de vivienda, porque quizá no es la solución adecuada para todas las personas jóvenes, pero sí que es cierto que hay personas jóvenes reflexionando sobre qué otras oportunidades tiene, por lo menos durante un tiempo, para dar ese primer salto que muchas veces es complicado. Y con esto así estaba. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo sí que un poco concretar, hay un tema que me preocupa, que es el de los que has expuesto, es el de la ruptura o el aumento de la brecha intergeneracional, ¿no? de las posibilidades, y que está conllevando un poco a una precarización vital, no ya solo laboral, del proyecto de vida de las personas jóvenes a futuro, ¿no? Cuando antes ser mileurista o considerarse mileurista era algo malo, ahora tú le preguntas a alguien que tiene un empleo ¿y cuánto ganas? 1000 euros, dices, eso está muy bien. O sea, ya estamos empezando a considerar que vivir en la precarización económica o del empleo, o sea, o de la temporalidad, etcétera, es como algo normal. Y entonces eso me preocupa, ¿no? Yo creo que antes, y hay gente que lo dice, ¿no? Había un cierto contrato social entre los jóvenes y las personas jóvenes y las personas adultas, en la que se permitía, pues, unos ciertos comportamientos a cambio de tener una cierta garantía de que la sociedad te va a proveer de recursos para poder formarte, para poder conseguir un trabajo, para poder desarrollarte en una familia y crecer y en ciudadanía, lograr la ciudadanía plena en un entorno, pues, socialmente sostenible, ¿no? Yo creo que ese contrato social, no sé si se ha roto o desde arriba no se mira a las personas jóvenes, no lo sé, no sé cómo lo ves. Sí, realmente yo creo que es el reto que tenemos, ¿no? ¿Cómo tejer esa red de ese contrato social que surgió en la transición, ¿no? Y que fue aceptado por la mayoría de las partes, de las generaciones en ese momento, y que ahora pues está, no diría yo que saltando por los aires, pero sí mostrando ciertos signos de agotamiento. Con lo cual, tenemos que ser capaces de idear, y creo que no lo estamos haciendo bien, ¿no? Y aquí, pues, no en lo personal, pero en el colectivo al que pertenezco, del mundo de los adultos, creo que no lo estamos haciendo bien porque quizá no estemos siendo capaces de desarrollar esa sensibilidad necesaria para comunicarnos con ellos y para integrarles en los diferentes mecanismos existentes para que ellos puedan sentirse
partícipes. Me ha gustado mucho escucharte porque, bueno, veo que hay una sensibilidad. Veo en general, ¿no?, escuchándoos a los que estáis trabajando con jóvenes, que hay una sensibilidad, que además estáis muy atentos, observando los cambios y viendo esas pautas, esos nichos emergentes, ¿no?, y que estáis poniendo el foco. Por lo tanto, desde esa sensibilidad que hay en personas como vosotros, que estáis trabajando con jóvenes, esa sensibilidad que hay que trabajar con los medios de comunicación, que hay que trabajar con los que diseñan políticas y ejecutan políticas, de alguna manera incluirlos a los jóvenes en todos esos mecanismos que de alguna manera, considerados globalmente, pueden ayudarnos a reconstruir esa red del contrato social basado en el contrato intergeneracional que se está rompiendo y que son agujeros por donde se está yendo, ¿no?, parte de la solidaridad necesaria para que esto salga adelante. Porque sin solidaridad, sin confianza, no hay posibilidad de hacer nada. No va a funcionar. De eso estoy convencidísima. Eso ya sí que me lo permite decir la edad, ya me lo permito decir. Me lo permite decir la edad, mi perspectiva vital que he tenido. Me lo permite decir mi condición de observadora social y de analista social, que sin confianza y sin, de alguna manera, reconstrucción de esa solidaridad, por eso aludía a esa identidad comunitaria, que antes quedaba, ¿verdad?, como un panfleto, esto de la comunidad. La comunidad, pues qué bien, esto para los estudios de Simmel y tal, los estudios de antes, ¿no? Porque ahora lo que hay que hacer es buscarse la vida, ser competitivo, ser el mejor, lo que era el sistema neoliberal, ¿no? Bueno, pues de alguna manera el COVID nos ha traído, dentro de todo lo que nos ha traído a olvidar, ¿no?, ha encendido esa luz comunitaria, que de alguna manera puede ser una nueva identidad sobre la que construir esa confianza y esa solidaridad. Porque es que sin confianza y sin solidaridad ningún proyecto va a funcionar, sea del tipo que sea, a nivel social digo, a nivel colectivo. No van a funcionar sin esos dos pilares. Entonces tenemos que ser capaces de ver, de establecer, de observar, de pensar, de comunicar, de ser creativos, cada uno desde su ámbito. Porque cada uno hace una cosa, uno es creativo, el otro piensa, el otro... O sea, todos no tenemos por qué hacer todo, porque no sabemos. Desde los diferentes ámbitos y posiciones en los que estamos viviendo y trabajando, ser capaces de reconstruir esos pilares que seguramente sean con otros conceptos, con otros cimientos, con otra forma de comunicar, con otra forma de ser y de estar en la vida, porque no tiene que ser el mismo contrato social de hace 50 años, es otro. Muy diferente. Esto no lo olvidemos, tiene que ser otro. Pero tenemos que trabajar sobre él. Porque, claro, daros cuenta que los mensajes que mandamos, ¿de dónde vienen? Del pasado. ¿Por qué todo es tan negativo? Porque todo lo estamos viendo con nuestra óptica, con nuestro paradigma tradicional. Entonces, claro, lo que está pasando con los jóvenes no casa con lo que nosotros éramos cuando éramos jóvenes. Y como no casa, pues esto es terrible, pues esto no sé qué. Ya, es que no es eso, es que, mira, tienes que cambiar de paradigma, tienes que ser más empático, tienes que confiar, tienes que tal, tienes que escuchar, tienes que comunicar, tienes que... No, claro, porque si no, pues traemos el pasado para construir el presente sobre el que construir el futuro. No va a funcionar. No va a funcionar. ¿Alguna cosa? Sí, aquí. Sí, o sea, me interesa mucho todo el énfasis que has puesto en la confianza, porque para mí es fundamental y es lo que estoy midiendo como impacto del COVID en tejidos tan importantes como el económico, ¿no?, en el tejido social. Entonces yo veo más una sombra que una luz, ¿no? Se habían publicado datos del Pew Research que analizaba con la pregunta clásica que se hace de hasta cuánto confías en el otro, ¿no? Ya no confianza en instituciones, que se ha deteriorado muchísimo, sino confianza en el otro. Y ha bajado muchísimo, y ha bajado sobre todo en el colectivo joven. O sea, los jóvenes son los que han perdido más confianza desde que ha estallado la pandemia de marzo.
En un mundo en el que decimos a los jóvenes que no se relacionen con otros que no sean de su burbuja, pues ¿cómo se va a mantener esa o sea, creo que nos estamos inventando, porque queremos ver, los que tenemos sensibilidad, un reforzamiento de la comunidad, pero los datos a los que nos dicen es que las circunstancias lo que no están haciendo emerger comportamientos comunitarios, están o emergiendo comportamientos de quedarte en la burbuja, con lo que se rompe ese tejido social, esa confianza necesaria para prosperar y que mejore la igualdad de oportunidades de los jóvenes que no tienen un capital social acumulado. Necesitan conocer al distinto. Las autoridades dicen no te muevas para conocer a un distinto. Ruptura de igualdad de oportunidades para los que no tienen los recursos de capital social. Los jóvenes se están rebelando, ¿no? Se están rebelando y les estigmatizamos. La rebelión está estigmatizada porque la asociamos a unas borracheras contaminadoras, ¿no? Parece que es... pero hay algo más, ¿no?, de mantener un tejido social que necesitan esos jóvenes y que hay que volcar en decir, bueno, o mantenemos unos servicios mínimos de confianza o la sociedad se nos va y hay estallidos sociales y no vamos a poder no hacer un pacto intergeneracional con nuestro paradigma, ¿no?, de sentarlos todos a la mesa, sino no va a haber mesa para hacer ese pacto intergeneracional como dure mucho esa ruptura del tejido social, ¿no? Donde quería pues, poner un poquito de sombra en esa, que yo no veo tan claro lo que el efecto que está teniendo en la confianza, ¿no? Totalmente de acuerdo. El COVID. Bueno, pues si no hay más cuestiones, gracias Almudena. A vosotros. Y nada, pues ahora nos queda un par de cositas. Primero va a subir Susana. Susana es compañera técnica del Servicio de Juventud y bueno, pues nos va a hacer una breve descripción, presentación de lo que es Ronca Gazteak, de lo que es este plan joven que hemos construido entre todos y todas, con la participación de jóvenes y de técnicos. Bueno, pero ella os lo va a contar más detenidamente. Y nada, y luego nos quedaría una última intervención por parte de Mayalen, de la presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi, y ya daríamos por terminada la jornada. Bueno, ni oso laburra egingo dute aurkezpena, ze helburua da batez ere pizka bat jakinaraztea zertan datza gazte plana, berezia izan da, eta zertxobait interesatzen bazaizue edo, hobe galdetzea eta garatuko dugu. Os voy a presentar el plan, lo voy a hacer así de una manera muy cortita. Creo que mis compañeros van a poner la presentación ahora y yo lo voy a hacer de pie, que me siento un poco mejor que sentada. Así que, Óscar, si no quieres estar aquí, te puedes sentar. No, que si no mareo al cámara. Bueno, este es el icono que hemos acordado para el plan joven de este año. No sé si sabéis, el Ayuntamiento de Vitoria ha hecho 4 planes jóvenes y empezamos en el año 2005 y el último terminó en el año 2019. Por lo tanto, el 2020 era un año en el que había que hacer la evaluación del plan anterior y empezar a trabajar sobre el 5.º plan. ¿Qué ocurrió? Bueno, como ya sabéis, en marzo apareció el COVID, que esto fue como un desastre, ¿no? O sea, de repente aquí en la ciudad se cierran los centros cívicos, se cierran los coles, se cierran los polideportivos, todo el mundo se va a trabajar a casa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y bueno, en el Servicio de Juventud un poco lo que se pensó es que ante situaciones nuevas, respuestas nuevas e innovadoras. Partiendo de un pasado, porque como os he dicho, había ya cuatro planes jóvenes que se estaban desarrollando, con lo cual había ya una experiencia, se quiso centrar el esfuerzo en analizar en qué momento estábamos, esto es el presente, para después planificar a futuro.
En ese análisis, en esa reflexión sobre el pasado y en el análisis del presente, como podéis ver, no es una cosa que se haya hecho solo desde el Servicio de Juventud, sino que ha sido un proceso participativo. Yo os lo cuento desde el otro lado de la barrera porque no pude estar en ese proceso, no estaba en ese momento trabajando en el Servicio de Juventud, pero bueno, como veis hay una ficha que hace referencia a lo que es el análisis de la situación de partida y este análisis se hace mediante diferentes procesos participativos en los que se da voz a personas jóvenes, a entidades que trabajan con personas jóvenes y a compañeros y compañeras del ayuntamiento que trabajan en diferentes servicios. También contamos con la colaboración del Gabinete de Estudios, que estaba por aquí Gema está por ahí, a la cual le pedimos insistentemente numerosos datos para que esto que estamos reflejando sobre el papel no sean solo elucubraciones, ¿no?, sino que sean datos reales que avalen cuál es nuestra intervención. Una vez que tenemos los datos, se trabaja sobre las prioridades. Con todos esos análisis, lo que se hizo fue, bueno, iba a decir uno, pero en realidad han sido varios procesos de feedback, de reuniones, de elkargunes, etcétera, al objeto de poder poner sobre la mesa cuáles son los datos, de dónde venimos, a dónde queremos ir y que cada cual pudiera expresar cuáles eran sus prioridades. En este proceso de priorización tomaron parte 41 personas, que representaban también algunas de ellas a diferentes entidades, etcétera, lo cual para nosotros es significativo y pone en valor que, a diferencia de lo que se ha dicho igual en otros momentos, ¿no?, cuando las acciones se concretan sí que hay interés en participar. Y bueno, eso lo han dicho los datos, ¿no? Y a raíz de esas prioridades hicimos una propuesta de acciones por cada ámbito que ahora os voy a explicar, priorizadas por la gente que había estado en todo ese proceso de participación de análisis para, digamos, aterrizar esas prioridades en la realidad de nuestro municipio. Y de ahí sacamos el borrador del plan, que se hizo también un espacio de contraste, como decís, de puesta en común con las entidades que habían participado y una vez de que se aprobó y se tomaron todas las anotaciones que nos hicieron diferentes entidades, personas jóvenes, compañeras, compañeros del ayuntamiento, pues sacamos adelante este plan ya el mes pasado. El plan consta de 13 ámbitos, un gran número, ¿verdad? 13 es un número estupendo. Yo nací un día 13. Entonces, dentro de los ámbitos vais a ver reflejados esos principales de los que ya se han estado hablando antes. El empleo, la vivienda, estos dos grandes, formación, educación, salud, equidad, violencia machista, voluntariado, creatividad, información, euskera, movilidad y medio ambiente, que también ha salido antes, global, local, y luego un último aspecto de genéricas que luego os cuento lo que es. A modo de ejemplo, solo os voy a contar 4 o 5 de los ámbitos, porque, bueno, si no contarlos todos sería alargarlo demasiado. Por ejemplo, en el ámbito del empleo, que en concreto lo lleva nuestro compañero Sergio, que está aquí, que puede levantar la mano para quienes no le conocéis. Pues estamos trabajando sobre estas 5 acciones, de las cuales una de ellas está ya en funcionamiento. Como os he dicho, es un plan que ha surgido como consecuencia del COVID, al que hemos intentado dar respuesta de manera muy rápida y de manera muy rápida estamos trabajando en ello. Porque creíamos que parte del éxito también es la oportunidad, ¿no? La oportunidad de llevar a cabo acciones que sean necesarias ahora y no a medio plazo, dentro de un año o dentro de 2. Entonces, una de ellas, por ejemplo, formación en teletrabajo, que se está ahora mismo desarrollando.
Y no vamos a olvidarnos de nuestros compañeros de empleo, de Raquel, que es con la que más he hablado, pero bueno, creo que había por ahí Isabel también, etcétera. Pues bueno, agradecer a nuestros compañeros también el interés que ponen para poder hacer este tipo de acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas jóvenes. Otro de los ámbitos que estamos trabajando es el ámbito de salud. Y una de las acciones, como veis ahí, es un grupo de apoyo psicológico para las personas jóvenes afectadas por la situación del COVID. Creo que justamente esto ha salido en las dos ponencias, ¿no? Que aunque las personas jóvenes sean las grandes olvidadas, en realidad están ahí. No podemos olvidarnos de ellas, tampoco queremos olvidarnos de ellas. Y por medio de la psicoasesoría vamos a llevar a cabo esta acción, que en concreto la está coordinando nuestra compañera Nerea, que está por ahí, para quienes no la conozcáis. Otro de los ámbitos que queremos poner en valor y que ha salido también en varias ocasiones ha sido el del voluntariado. Cómo las redes y los movimientos jóvenes se han movido durante la pandemia y la pospandemia para trabajar en nuestra comunidad, para colaborar, para ayudar en lo que fuera necesario. Este aspecto lo va a desarrollar luego Mayalen de EGK y vais a ver una de las acciones que ya hemos empezado y hemos terminado en este nuevo plan joven, que es un vídeo que ha realizado el Consejo en colaboración con el Ayuntamiento, donde veréis numerosas personas jóvenes de la ciudad que van contando aquellas experiencias que han tenido durante la pandemia relacionadas con el tema del voluntariado. Otras de las acciones que hemos desarrollado están vinculadas con el tema del euskara, porque en el análisis se vio reflejado que había sido un aspecto que se había quedado un poco relegado a un segundo plano. Digamos que en el momento en el que la salud se pone en un nivel altísimo, el resto o hay algunas otras cuestiones que se quedan relegadas a segundos, terceros o cuartos planos. Uno de ellos fue el tema del euskara, ¿no? De cómo la gente joven que igual vivía más en euskera en los centros escolares, una vez de que ya no se puede acudir físicamente al centro escolar, están más en casa no tienen, digamos, ese entorno euskaldún, se ha ido perdiendo o dejando de lado y ha ido perdiendo intensidad. Y uno de los objetivos que tenemos es intentar recuperarlo. Para ello, desarrollaremos diferentes acciones. Una de ellas ya ha terminado, que es la del Euskara al Día. Queríamos impulsar la participación de las personas jóvenes en esta campaña de uso del euskera. Esto también lo hemos hecho en colaboración con el Servicio de Euskera de Ayuntamiento, que Alex estaba por ahí, creo que está online siguiéndonos. Y sin más, pues agradecer también su colaboración para poder desarrollar estas acciones y poder poner también a las personas jóvenes en el foco del servicio de euskera en este caso. Otra de las acciones que también ha salido en las ponencias como una de las preocupaciones de las personas jóvenes con el tema de medio ambiente y movilidad, hemos preparado dos. Y una la vamos a llevar a cabo enseguida, que está ahí tapada por el gran Amazon, que parece que nos obnubila ahí día a día, pero que debajo pone consumo responsable y resiliente, que lo estamos llevando a cabo en colaboración con el CEA y con nuestro compañero Jesús, que lo tenemos ahí. Ya tenemos la acción bastante desarrollada, tenemos un cartel muy chulo, con una liguilla que vamos a hacer y demás, para animar a la gente joven a participar y a que nos demuestre su sensibilidad con el tema del medio ambiente. Y por otro lado, también ha salido, que lo decía Almudena, que no hay políticas si no hay dinero, ¿no? Es un resumen así que hago yo de una pequeña parte de tu ponencia que has dicho, ¿no? Los ayuntamientos llegamos hasta donde llegamos, evidentemente, las competencias que tenemos,
Pero bueno, también es un reto utilizar esas competencias y esos presupuestos para ponernos en valor y poner en valor nuestro objeto de trabajo. En este caso, trabajar por y para la juventud. Como veis ahí, no es que tengamos un presupuesto muy elevado, pero digamos que no está mal. Nuestro objetivo, por lo menos el que nos planteamos en el servicio, se ha cumplido. Quizás no hemos sido súper ambiciosos, pero más que utilizar la palabra ambición, hemos sido muy realistas, hemos luchado por lo que creíamos que teníamos que luchar y ahí está lo que hemos conseguido, que entre el año 2020 y 2021 serían 50.000 para este año, para el 2020, teniendo en cuenta que digamos que empezamos el Plan Joven en el mes de noviembre, o sea, para un par de meses, y 148 que van vinculados al 2021. Esto teniendo en cuenta también esas pequeñas aportaciones que los diferentes departamentos hacen para llevar a cabo acciones que están enmarcadas dentro del Plan Joven, pero que son de responsabilidad compartida. Y hablo de responsabilidad no solo para llevarlas a cabo, sino también para financiarlas, que es muy importante, ¿no? Que ahí también se ve en el presupuesto de cada departamento esa pequeña parte que se dedica a la juventud, lo importante que es que se dedique también presupuestariamente. Se me ha olvidado decir una cosa, que era en los 13 ámbitos que decía, había uno que era genérico, que no dice nada y lo dice todo, ¿no? Es un pequeño ámbito que hemos dejado para adaptarnos a la realidad. Como no sabemos qué va a pasar, esto pasó en marzo del 2020 y nos ha desorientado un poco a todos, no sabemos qué pasará el año que viene. Para ello hemos creado el ámbito 13 con un ítem que se llama Respuesta a la realidad, que es para ver todas aquellas cosas que vayan saliendo, que nos parezcan interesantes y que queramos llevar adelante, pues poder realizarlas, todas o algunas de ellas, de tal manera que sea un plan moldeable y adaptable a la realidad. Si bien es corto, porque es de un año, eso no significa que durante este año no tengamos que hacer pequeños cambios sobre la marcha. De hecho, nada más empezar, pues ya estamos, digamos, reconduciendo algunas cosas o acogiendo algunas aportaciones, como por ejemplo con el servicio de deporte, que creo que ha venido por ahí Joseba, que si bien no participaron en el análisis, en el estudio, en el desarrollo de acciones, ahora sí que han empezado a colaborar con el Servicio de Juventud y estamos desarrollando algunas acciones en común. Y bueno, más o menos creo que esto es un poco el plan. Como he estado explicando, se lleva a cabo dentro del Servicio de Juventud, estamos varias personas implicadas, principalmente Sergio, Nerea, Estichu de OMIG, Mila del Servicio de Tiempo Libre y yo seríamos así como principales. Y luego tenemos también a Merche y a Maya y a Maite, que colaboran aquí. Cada cual tiene su pequeño granito de arena en toda la construcción de lo que es este plan y en llevarlo a cabo. Y no sé si me he dejado algo, Óscar, o más o menos está bien. Genial. Creo que no hay ninguna duda. El plan lo tenéis colgado en la web. Los informes técnicos que avalan el plan también están colgados en la web. Las acciones que vamos desarrollando también las veis en la web, también por las redes sociales. Si estáis ahí ya sabéis que tenemos varios blogs, el Twitter, bueno, que los podéis consultar ahí y cualquier cosa pues nos podéis llamar. Nos podéis llamar tranquilamente, como ya lo voy a decir, Óscar, para sentirnos así un poco orgullosas de nuestro trabajo, como nos llamaron del Ayuntamiento de Iruña hace un par de semanas, muy interesados en saber cómo habíamos desarrollado el Plan Joven y hasta aquí se desplazaron 2 técnicos y una técnica para que les explicáramos desde el inicio del proceso hasta el final, hasta la evaluación del plan. Y cuál fue nuestra sorpresa, que 2 días después nos llaman del Ayuntamiento de Gandía, que también estaban muy interesados en saber cómo habíamos hecho el plan, etcétera.
lo cual significa que algo estamos haciendo bien cuando hay interés desde otros lugares, ¿no? en el plan joven de Vitoria-Gasteiz. Sin más, me apetecía compartir estas cosas buenas también, ¿no? Vale, va a mí, Esker, Susana. Gracias. Bueno, y sí, por complementar y unido a todo lo que estabais diciendo antes, tanto Almudena como Roberto y Braulio, ¿no? La cercanía de las administraciones, en este caso de las administraciones locales con la ciudadanía, y en este caso con las personas jóvenes, cómo tenemos que ser los primeros interlocutores con ellas, ¿no? Para poder trabajar en esa transformación y en esa sostenibilidad social y vital de las personas jóvenes que en el futuro forman parte de nuestra sociedad, o sea, en el fondo, perdón, no son el futuro, sino que son el presente de esta realidad. Como ya habéis dicho, son las que están transformando este mundo, no son las que lo transformarán, sino las que lo están transformando. Y nosotros, como administración cercana, pues lo que consideramos es que tenemos que acompañarles en ese proceso. No podemos estar ausentes de sus cambios, sino intentar pues adaptar nuestras herramientas, en este caso el Plan Joven, a sus verdaderas necesidades y sus retos actuales, ¿no? Sin más, esto es un intento, veremos cómo sale y ahí vamos. Esto siempre es un prueba-ensayo y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues besterik gabe, ahora ya para terminar, Mayalen, por favor, si puedes. Mayalen nos va, sí, siéntate ahí mismo. Vale. Bueno, Mayalen Olave es la presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi. Mayalen, yo creo que es presidenta desde 2016, si no me equivoco. Hay que destacar que viene del ámbito de la educación en el tiempo libre. Yo creo que eso es importante porque ahora mismo la educación en el tiempo libre es uno de los ámbitos que, pues bueno, que menos en cuenta se ha tenido y que más problemas se está dando. No se está reconociendo su valor educativo y socializador hasta ahora, si se lo tenía ahí un poco apartado, ¿no? Entonces yo creo que es importante ponerlo en valor y cómo fundamentalmente está llevado a cabo por jóvenes y por voluntarios. Y en esa línea, y también un poco profundizando lo que decía Almudena, de visibilizar las cosas positivas que hace la gente joven, bueno, pues tenemos un convenio con el Consejo de la Juventud y en esta línea hemos ido trabajando con ellos y ya os le dejo a Mayalen. Bueno, kaixo. Azalduden bezala, bueno, nik aurkeztuko dizuet EGK-tik landu dugun bideoa. Bueno, jakingo duzunez aurreko larun batean, abenduak 5 izan da voluntariotzaren eguna eta aprobetxatu dugu egun hori aurkezteko, ez? Eta zergatik egin genuen bideoa, bideo honen sorrera hasten da martxoan ikusi genuenean, bueno, pandemia hasi zela, etxean geratu behar ginela eta hainbat gazte atera zirela kalera voluntario gisa, ez? Bai elkarte ezberdinen bidez eta baita ere herrietan sortutako sareen bitartez. Eta beraz, bueno, oso interesgarria iruditu zitzaigun jasotzea gazte horien testigantzak eta bideo baten bitartez gutxienez batzuen testigantzak konpartitzea eta balioan jartzea. Decía brevemente que hemos desarrollado este vídeo con la intención de poner en valor el esfuerzo y el trabajo que han hecho estas personas jóvenes. Hemos tenido en cuenta también que el pasado sábado, día 5, fue el Día del Voluntariado y queríamos, bueno, pues en marzo nos encontramos con una situación en la que las personas jóvenes salieron a la calle para poder dar un apoyo y como personas voluntarias y nos parecía interesante poder recoger por lo menos los testimonios de algunas de esas personas jóvenes y poder darles el valor que tiene. Eta gehiago luzatu gabe, pues si le dais al vídeo, creo que... Aldaketa eta zailtasunen urtea izaten ari da 2020. Gazteiztar askok eman dute elkartasunaren pausoa. Muchas personas jóvenes gasteiztarras han dado el paso a la solidaridad. ¿Beraien esperientzia ezagutu nahi? Bueno, pues yo lo que busco un poco cuando empecé con la actividad de voluntariado es sobre todo encontrar una sociedad igualitaria y sin prejuicios y abogar por el cambio social, que sobre todo lo que intentamos es a través de la educación en valores dirigida a los chavales y chavalas de los grupos de tiempo libre. Y durante estos
meses de pandemia ha sido un poco complicada, la verdad, la realización de actividades, pero lo hemos hecho como podíamos, pues a través de las redes sociales, a través de videollamadas, y ahora por fin vamos a empezar otra vez con las actividades, que sobre todo ellos y ellas tienen muchas ganas, y bueno, en la medida que se pueda y con muchas ganas. Gurutze Gorrien prestatu egin duguna izan da eskolako material eta janari lote desberdinak prestatu eta banandu egin genituen, eta umentzako bideo desberdinak non ekintza desberdinak prestatzen genituen, eta horiek beraie bidali, batez be aspektu emozionala eta fisikoa ziurtatzeko. Nire kasuan gehien bete ninduena izan zen taldean lan egin genuen lana, eta batez be maitasunez egindako ekintza desberdinak batez be momentu horretan helburua lortzeko. Decidí hacerme voluntaria pues porque siempre me ha gustado ayudar a la gente, y viendo la situación que había en Gasteiz con el tema COVID, pues decidí ir de voluntaria a poder ayudar a la ciudadanía y poner un granito de arena, ¿no? Que en los momentos malos es cuando viene bien. Y el tema de confinamiento pues lo llevé como todos, como pudimos, pero la verdad que siendo voluntaria me ayudó bastante a superar todo, y el tema de allí del trabajo pues la verdad que era bastante bien, o sea, bastante bueno. O sea, mucha gente, pero la verdad que lo llevamos muy bien. Me ayudó a conocer gente nueva, a poder ayudar, a conocer culturas y poco más. Lotzen hauena da inguruarekiko edo munduarekiko jarrera. Saiatzen naiz pixkate, saiatzen gara voluntariotzan Zilborretik ikuspegia pixkate haratago eramaten, eta inguruan dauden, inguru gertuan edo beste munduko hainbat toki edo herrialdetan dauden egoerak pixkate eraldatzen, horretan egiten dugu lan edo saiatzen gara behintzat. Arlo pertsonalean ikasketa piloa, jende mordo bat ezagutu dut, eta batez ere nire bizitzaren pixka zentzua bideratzea, eta nire jarduerak edo denbora librea edo pixkat orokorrean bestei zehozer ematea edo pixkat aportatzea mundu hau eraldatu ahal izateko. ¿Tú qué esperas? Hazte voluntario. Eta zu, zeren zain zaude? Egin zaitez voluntario. Bale, mila esker, Maialen. Bai. Bueno, eta bukatzeko, orain zinegotziak deitu dit, esateko ezin dela etorri, estaba diciendo, perdón, que para cerrar me acaba de llamar la concejala, que no puede venir porque tenía previsto venir a cerrar, pero está en una comisión informativa y no han terminado todavía. Entonces, si os parece, yo voy a cerrar la jornada en su nombre. Y bueno, pues agradeceros el haber estado aquí, tantos a los y las que habéis estado presencialmente como a las que nos seguís desde Internet. Yo creo que ha sido una buena oportunidad para reflexionar y conocer un poco sobre la realidad de las personas jóvenes en estos momentos de incertidumbre en la sociedad en general. Yo creo que nos ha servido a todos y a todas también para poner en el centro a las personas jóvenes, cómo hay que tenerlas en cuenta, cómo tenemos que contar con ellas y cómo son agentes especiales para salir de esta situación, ¿no? Por un lado, darles las gracias a Roberto y a Braulio, que se han tenido que marchar, pero bueno, su labor nos ha ayudado a visibilizar un poco el análisis de la percepción que tienen las personas jóvenes sobre la ciudad y que están exigiendo de ellas. Y luego se ha complementado muy bien con la intervención de Almudena, plasmándonos un poco, que nos ha hablado sobre las consecuencias que ha tenido la COVID sobre esa situación de las personas jóvenes en las ciudades y en el Estado en general y la sociedad mundial en global, ¿no? Pero también nos ha hablado de las oportunidades que no debemos dejar pasar como administración y como instituciones públicas para poder construir entre todos y todas una sociedad más justa e igualitaria. Y luego, por último, darles las gracias a Maialen, que aunque sea una forma muy breve pero muy gráfica a la vez, pues nos ha permitido visibilizar los valores y
y la capacidad de trabajo y solidaridad que tienen las personas jóvenes, en concreto en nuestra ciudad, pero en general en el mundo entero, ¿no? Como así lo ha plasmado también Almudena, ¿no? Y bueno, pues deciros que nosotros como Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la herramienta fundamental que tenemos y que hemos puesto en marcha es Erronka Gaztea, que nos la ha presentado Susana, pero que no es la única herramienta, sino que nuestra herramienta fundamental es tener las antenas puestas para escuchar a las personas jóvenes y trabajar con ellas en la construcción de esta sociedad más justa e igualitaria que es por la que todos debemos trabajar. Eta besterik gabe, mila esker etortxagatik, sin más, que muchas gracias a todos y todas por estar aquí y compartir con nosotros esta mañana. Sin más.